Acte directo. Manuel Mata, ¿cómo estás, Manuel? Enseguida leo tu mensaje. Bienvenidos a todos. Bueno, vamos a dar unos minutos para que se conecten. Mientras tanto, voy a hacer una pequeña introducción. En este directo, como dice el título, y como ya les prometí en el directo pasado, vamos a continuar una serie de directos todos los miércoles hablando aquí, frente a frente con ustedes, sin edición, sin muchas cuestiones. Básicamente comentando y compartiendo pues las experiencias que he tenido en el bordado digital y viviendo de esto. Experiencias que comparto no como experto, no como una persona que se crea el mejor diseñador del mundo, ni el mejor operario, ni nada por el estilo. Simplemente una persona que lleva 17 años viviendo de este oficio. Así que hoy voy a compartir todo lo que ustedes me quieran preguntar. Básicamente hoy el directo es suyo. También tengo acá una serie de preguntas acá que he recogido de los comentarios, las preguntas que más se repiten en los comentarios de mis videos, para responderlas también aquí mientras ustedes van compartiendo sus preguntas. Manuel Mata dice, buenos días. Llevo tiempo viendo tus videos desde enero, cuando fue que compré mi Brother SE75. Efectivamente, como dijiste en tu reciente video, me la vendieron y no sabía nada. Gracias. También dice, gracias a tus videos aprendí a bordar. Manuel, me alegra mucho y espero que sigas aprendiendo. Y que ya le has podido sacar provecho a tu máquina bordadora. Manuel dice, no me había suscrito porque tenía problemas con el usuario, pero me di cuenta de esta transmisión por tu canal de WhatsApp. Perfecto. Espero que ahora te puedas suscribir y que te puedan llegar todas las notificaciones. Tarde pero sin sueño. Aquí Norma. Hola Norma, ¿cómo estás? Buen día. Alba, bienvenida, ¿cómo están? Saludos a todos de la parte del mundo que me escriben. Así que gente, bueno, ahí compartí el enlace por el grupo de WhatsApp y el grupo de Telegram. Si no están en el grupo de WhatsApp y el grupo de Telegram, en la descripción, si no me equivoco, están esos enlaces. También en el perfil del canal pueden encontrar todos los enlaces, ¿de acuerdo? Así que gente, empecemos. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción para los que no me conocen. Mira, Inés, ¿cómo estás? Hola. Alba, aquí ya lista para aprender más con usted. Bueno, yo les digo que también estoy preparado. Aquí tengo mi cafecito, que no puede faltar, pero también tengo aquí mi refil de café, por si se me acaba el café, aquí tengo aquí más calientito, para estar a gusto. Así que bueno, mi gente, para los que no me conocen y los que ya, bueno, mucho gusto, me llamo Johan, llevo 17 años viviendo el bordado digital. He trabajado tanto como operario, que fue por donde empecé, luego como diseñador. También para bien o para mal he trabajado en atención al público, atención al cliente, en negocios de bordado. Digo para bien o para mal porque es una experiencia donde uno aprende mucho, pero también trata situaciones complejas con clientes. Pues también he trabajado administrando empresas de bordado de anteriores jefes y también luego me di a la tarea de emprender mi propio negocio. Y ahorita mismo también sigo con mi propio negocio, pero de una forma un poco más digital, ya no tanto ofreciendo bordados a mis clientes como tal, sino haciendo diseños para ellos. Entonces, para que vean de todas las formas en que se puede vivir del bordado digital. Menciono bordado digital porque es el nombre técnico que se le da, pero bueno, cada quien le llama a su manera. Seguramente la mayoría de la gente ni siquiera lo busca así. Entonces, ¿qué experiencias les puedo compartir? Bueno, vayan alistando sus preguntas, que es bastante importante, cualquier duda que tengan. Si no, igual aquí voy con mi listado que tengo de la pregunta en los comentarios que me hacen frecuentemente. En las experiencias que he tenido en el bordado, he tenido incluso muchos fracasos económicos también. Se me han presentado problemas con operario, problemas con la máquina bordadora. He operado no solo maquinaria industrial, sino también máquinas línea hogar. Así que me pueden hacer todo tipo de preguntas, incluso de máquinas línea hogar. Voy a empezar aquí la dinámica con... Voy a prender aquí mi ventilador porque no quería que hiciera ruido, pero ya hace un poco de calor aquí, ya me veo como brillante. Tengo aquí mi listado de preguntas de las que más frecuentemente hacen en los comentarios del canal. Por cierto, si estás viendo este video y no estás suscrito, por favor suscríbete que van a haber directos como este todos los miércoles y ya los sábados dando una clase mostrándote los programas de bordado, bordando y mostrándote todo paso a paso y respondiendo tus preguntas. Manuel dice, aún no le he sacado provecho como tal, la he usado para aprender y corregir. He hecho un par de bordados para unos panas y me han salido finos, espectacular. Lo importante es que el trabajo salga bien
y pues ahí ya pues hace falta la tarea de darte a conocer. Alba, como siempre recomendando que toquen el corazoncito, muchas gracias Alba. Una de las preguntas más frecuentes que me hacen, hay muchas preguntas que van a ser bastante básicas de aquí, pero incluso de lo básico se puede aprender. Entonces, bueno, no juzguemos si la pregunta es muy básica. A veces me hacen preguntas como, por ejemplo, ¿por qué guardo mi diseño mi imagen en la USB y cuando lo coloco en la máquina no me lo reconoce? Eso haciendo referencia a que a veces hay personas que ni siquiera saben, y no los critico, entiendo perfectamente, que piensan que con solo pasar una imagen cualquiera, como una foto, a la memoria USB y pasándola a la máquina borradora va a bordarlo. Lamentablemente no funciona así, aunque bueno, hay unas máquinas bordadoras actualmente que tienen integradas una API de Wilcom que hace una digitalización automática, pero esa ya es otra historia y tampoco lo recomendaría mucho porque genera exceso de puntadas y no te deja configurar muchos detalles. Pero preguntas como esa me hacen frecuentemente. Entonces, para que sepan, los que no saben, ¿vale? Y los que vayan a ver luego este video en diferido, para poder hacer un bordado directamente en la máquina necesitas utilizar un programa para guardar el diseño en términos que la máquina bordadora entienda. Densidad, tipo de puntada, dirección de puntada. Entonces técnicamente toca trabajar sobre la imagen para hacer el archivo y el diseño bordado que la máquina bordadora va a entender y va a bordar. ¿De acuerdo? Eso lo he repetido mucho, pero es la pregunta que más se repite, créanlo o no. Segunda pregunta que más se repite. ¿Qué computadora necesito o qué PC necesito para hacer bordados, para tener un programa de bordados? Bueno, en cuanto a esto, de hecho me hicieron esa pregunta, ayer respondí un comentario acerca de esto. Los programas de bordado no son tan exigentes como otros programas de diseño gráfico o de edición. Inkscape no es tan exigente, aunque a veces se cierra y genera problemas, pero un computador Intel Core i5 con 8 o 16 gigas de RAM perfectamente les puede trabajar Wilcom o les puede trabajar Inkscape sin problema. Bueno, no son de computador de procesador Intel. Si es un AMD Ryzen 5 el procesador, de ahí en adelante con 8 o 16 GB de RAM les trabaja perfectamente. Preferiblemente 16, pero ojo, desde 8 GB de RAM les trabaja perfectamente. De hecho, yo tengo un computador acá que es un AMD Ryzen 5 y no tiene más de 8 GB de RAM y trabaja perfectamente sin problema. ¿De acuerdo? Entonces que sepan, de hecho tuve algunos problemas de incompatibilidad, pero con mi computador de última generación, el que tiene más recursos, pues me ha generado algunos problemas de compatibilidad. Pero claro, lo he podido solucionar. Entonces, esa es la pregunta, la segunda pregunta que más me hacen, ¿qué tipo de computador necesitan? No necesitan una nave intergaláctica ni un computador de última tecnología. Un computador gama media les puede funcionar. En cuanto a los que tienen sistema operativo, a los que tienen Mac en vez de PC, ya hay 6 detalles de compatibilidad. InStitch tiene algunos detalles de incompatibilidad con Mac. Solo funcionan las versiones antiguas. Y Wilco no estoy seguro si hay una versión disponible para Mac. Creo que se puede hacer instalando una máquina virtual con un sistema operativo de Windows. ¿De acuerdo? En una Mac. Pero también les puede generar otros problemas. Lo ideal es que tengan un computador de gama media para esto. ¿De acuerdo? Ahora, tercera pregunta que más me hacen. ¿Vale la pena pagar Wilcom o es suficiente o puedo trabajar con InStitch de forma profesional? Esta me la han repetido mucho últimamente. No es un secreto que Wilcom es el programa líder, es el programa más que lleva más tiempo y que lleva cierto, pues, entre comillas, monopolio, que es una palabra fuerte, pero es el programa líder del sector. El programa que yo más utilizo es Wilcom Embroidery Studio. Entonces, el programa que yo considero que es más intuitivo, sí tiene grado de dificultad, pero después que manejen unas 3 herramientas, una herramienta de relleno, una herramienta para las columnas en satín y una herramienta de pespuntes o corrido que te sirva para hacer conectores y bordes de detalles pequeños, ya con eso puedes hacer casi cualquier diseño. Lo digo en serio. Pero Wilcom sí como tal tiene otras herramientas que tienen mayor dificultad, por eso hay gente que piensa que es muy difícil y lo entiendo.
se abruman por tantas cosas que hay que aprender, pero Wacom definitivamente sí es el programa líder y es el programa que recomendaría. ¿Cuál es el inconveniente que tiene Wacom? El precio. Si ustedes no conocen el precio de Wacom, actualmente tienen las opciones de pagar la licencia perpetua o hacer pagos mensuales, como si fuera un pago de suscripción, como tener Netflix. Mes que pagues, pues tienes el programa disponible. El pago mensual está alrededor de los $75, que a cambio de moneda en la mayoría parte de Latinoamérica es costosísimo. Y el pago total, no estoy seguro actualmente en cómo está, creo que está como unos $2.000, no estoy seguro, de la versión completa. Entonces es un precio bastante alto. Es el programa líder, entonces por eso se pueden permitir tener estos precios. ¿De acuerdo? Aunque considero que deberían bajarlos un poco para Latinoamérica. ¿El programa InStitch es funcional para trabajar bordados de forma profesional? Sí, yo considero que sí. La mayoría del conflicto que tienen algunas personas con InStitch es que básicamente si ya probaron Wacom, luego al probar InStitch se les hace como dar un paso atrás. Y eso lo entiendo. Yo he trabajado con Wacom gran parte de mi vida. Pero InStitch, si hubiera sido el primer programa que hubiera trabajado, no hubiera tenido esa sensación de como que esto no es lo mejor. Entonces, yo les recomendaría trabajar, probarlo, sobre todo si están empezando una inversión de $2.000 después de haber comprado una máquina bordadora. Hacer una inversión de $2.000 en un programa es un riesgo muy alto. Yo les digo, empiecen con InStitch. Si logran sacar sus diseños, vender sus productos, ofrecer sus servicios y logran ganar bien, que puedan ahorrar para comprar Wacom, bueno, ya pueden, pero utilicen a InStitch como el trampolín inicial. O incluso hay gente que a nivel profesional, y conozco diseñadores que he visto, e incluso en redes sociales, que trabajan con InStitch y no tienen necesidad de trabajar con Wacom, se acostumbran, es una herramienta. Entre más la usas, mejor vas a ser diseñando con ella. Igual que cuando empiezas con Wacom, no vas a ser un profesional diseñando con InStitch al principio, pues vas a ir dando pequeños pasos. Yo lo utilizo, me gusta, porque por alguna razón trabajo distinto cuando trabajo en InStitch a que como trabajo en Wacom. Por algún motivo, no sé, en mi cabeza se le da por hacer las cosas de una forma ligeramente diferente. Los diseños me quedan diferentes cuando los bordo en InStitch. En ese sentido, les recomiendo. Entonces, a los que me preguntan, ¿se puede trabajar de forma profesional con InStitch? Sí. Simplemente, al principio, ten paciencia. Es lo que recomiendo. Manuel me dice, salió una versión que se llama Wacom Multi-Blend, es más potente. No la he visto. Manuel, le echaré un ojo ahora que termine el directo. Pero no la he visto realmente. A mí la versión anterior que hizo Wacom, creo que le incluyó IA y cosas así. Y también vale aclarar que Wacom no solo es un programa de bordado directamente, también te permite trabajar con lentejuelas, con cordones, diseños de pedrería, incluso ahora te permite hacer, bueno, desde hace un tiempo te permite hacer diseños que combinen estampados, serigrafía, bordado, todo eso. La mayoría yo personalmente no trabajo, me lo limito solo a bordado. Nelson, ¿cómo estás, Nelson? Dice, hola, ¿cómo estás? Hace algún tiempo veo tu contenido y me gusta tu trabajo. Gracias, Nelson. Un saludo. Éxitos. A ver, siguiente pregunta, que veo que no me están haciendo sus preguntas, gente. Entiendo la timidez, pero bueno, voy a seguir leyendo por aquí estas que tengo. Los programas sirven para cualquier máquina. O sea, una pregunta que es muy frecuente, que a veces la gente me la hace porque no tiene el conocimiento, pero vale, aquí estamos para responder preguntas. Me preguntan, ¿Wacom me sirve para mi bordadora Hanome, o para mi bordadora Brother, o para mi bordadora Pulin, o para mi bordadora? Sí. Casi todos los programas que yo conozco, el Sierra Embroidery Office, el Wacom Embroidery Studio, el InStitch, te permite exportar los diseños a los formatos de casi todas las marcas de máquina bordadora comerciales que existen. Entonces sí, cualquiera de esos programas te va a servir para tu máquina bordadora. Simplemente al guardar o exportar el diseño, debes guardarlo en el formato que equivale a tu máquina bordadora. Para las máquinas bordadoras Brother, de la marca Brother, el formato es PES, PES. Para las marcas de la máquina bordadora, se me traba la lengua. Para las máquinas bordadoras de la marca Hanome, que es muy conocida, el formato es JEF, JEF.
La máquina bordadora Pulin también reconoce entre muchos formatos, creo que el PES de la Brother, y el DST, que es el de la Tajima, y creo que también en algunos casos el Jeff. Hay otras máquinas como la Husqvarna o Viking que reconocen el formato BP3 o BP4 para VP4, V corta, VP4 o VP3. Hay otras máquinas que vienen con un formato XXX, literalmente así es el formato, pero ya son muy antiguas, pocas de esas hay. Y la más gran mayoría industriales reconocen el formato DST, que es el formato genérico de la máquina bordadora Tajima, que es una marca bastante líder. Entonces, que sepan que no hay problema, la mayoría de programas le van a servir para exportar esos formatos que son el 90% de lo que reconocen las máquinas bordadoras. ¿De acuerdo? Alba dice, pongan atención people, que después nos preguntará para saber si estamos en clase. No estaría mal, no estaría mal. Manuel dice, ya tengo muchas, pero no quiero interrumpir tanto. No, no se preocupen si este espacio es para ustedes. Este directo va a quedar mejor entre más preguntas me hagan, porque de pronto esto que yo me planteo, lo que está en los comentarios, no necesariamente es tan interesante para ustedes y para los que van a ver el video después. ¿De acuerdo? Entonces, no se preocupen por interrumpir. Cuando termine de responder lo que estoy respondiendo, miro los comentarios y respondo las preguntas, no pasa nada. Nelson dice, ¿cuál es la manera correcta de manejar las finanzas de tu negocio? ¿Puedes contarnos algo de tus aciertos y errores en este aspecto? Claro que sí, Nelson, vamos a hacerlo. Yo sé que esto para muchos a lo mejor no les interesa tanto, para algunos sí, porque bueno, lo del canal es diseño bordado, negocio de bordados, pero claro, las experiencias que he tenido en negocios son enfocadas en este sector en específico. Nelson, vamos a hacerlo cortico en tres partes porque si no demoro 2 horas aquí contándote mi historia. Cuando yo emprendí en el negocio de bordado, no emprendí desde cero, ya tenía afortunadamente conocimientos, porque había tenido 7 años de estar trabajando en el sector. El primer trabajo que tuve fue de operario. Entonces, te estoy contando esto para contexto, de contarte la parte económica y cosas, por qué creo que es importante esto. Hay que reducir los costos en todo lo posible. Entonces, yo reduje mis costos de conocimiento porque yo no tuve que pagar para aprender. Yo trabajé, me pagaban para aprender técnicamente. Entonces, eso fue muy útil. Si tienen la oportunidad de trabajar una temporada corta o medio tiempo para una empresa de bordados, ya sea haciendo diseños, colaborando con diseños o haciendo una especie de prácticas, ah, así no les paguen totalmente a tiempo completo para adquirir experiencia y ver cómo se comportan las máquinas bordadoras, en caso tal no tengan máquina bordadora, es una buena opción. Entonces yo trabajé, de hecho no tenía mucho conocimiento, me llamaron para unos turnos nocturnos, estoy hablando del año 2009, hace un poco rato. Entonces, así como dice Alba, también les voy a comentar cómo cobrar. Eh, entonces, ¿qué pasa? Esos conocimientos que adquirí como operario, luego me interesé por diseño y yo hice mis pruebas antes, haciendo diseños, viendo cómo quedaban, todos estos. No era muy bueno, pero era competitivo con lo que había en mi ciudad en ese momento. Entonces de ahí me aventuré a decir que yo hacía diseños y empecé a hacer diseños para gente, a empezar a solucionar problemas, ¿vale? Tuve la oportunidad de que me dieran a administrar un negocio unos años más adelante, aprendí muchísimo. Entonces, que sepan que yo, parte del éxito que tuve con emprendiendo mi negocio es porque yo no empecé de cero. Ya yo tenía unas bases de conocimiento, de operar, de atender a clientes y de todo esto. ¿Qué estrategia empecé yo para tratar de tener éxito en mi negocio de bordados? Primero que todo, que yo sé que es algo que todos dicen que la calidad es importante, sí, pero depende de cómo la vendas. Mi estrategia fue mostrándole a la gente que cosas que les decían que era imposible hacer, yo las hacía. Entonces me iba un poco a los límites. No, que este bordado, esta letra pequeña no se puede, pues buscaba la forma de hacerla. Bordados de letra pequeña lo puedes hacer con aguja delgada, con hilo delgado, todo eso. Bordados que fueran recargados en puntadas, no les disminuía precio, no les disminuía puntadas para bajar el precio. A veces sacrificaba un poco la rentabilidad, pero para convencer a los clientes. Tengan en cuenta que cuando ustedes consiguen un cliente y ese cliente aprecia su trabajo, no importa lo que paguen ese primer trabajo, la ganancia de ese primer trabajo no es tan significativa. Lo que importa es, el término en marketing es el lifetime value, o sea, lo que ese cliente va a representar para ustedes mes a mes si es un cliente recurrente. Entonces, muchas veces una estrategia que adopté es que
El primer trabajo es sorprender y encantar al cliente. No me importa si la rentabilidad la tiro por el suelo en el primer trabajo. Lo importante es sorprenderlo y obviamente hay que mantener la calidad, pero en el primer trabajo lo dejo todo. Que el cliente básicamente dice, no, yo no puedo mandar a hacer el trabajo en otra parte que no sea aquí. Entonces, muchas veces para reducir costos disminuyen la cantidad de puntadas y el bordado se ve que le están negando puntadas para que demore menos y pues tiempo es dinero, ¿no? Pero el cliente por lo general puede buscar otras opciones. Cosas que hacía también era trabajar personalizados. Hay muchas partes donde tú vas a hacer un trabajo, un estampado o una sublimación o un bordado y tú dices, no, necesito hacer uno solo y te dicen que no. Yo les diría a todos los que van a hacer cosas de una, díganles que sí, hagan esos trabajos, sobre todo cuando están en fase inicial y están empezando, en cuanto a negocio de bordado. Porque es que igual el boca a boca, yo sé que estamos en una época de negocio online, pero el boca a boca sigue siendo importante en negocios regionales, en negocios locales. Entonces con bordado tú estás limitado a tu área cercana, a tu región. Posible que te pidan pedidos de otra parte, pero la mayoría de tus clientes van a salir de tu región. Entonces es importante que cuando una persona llegue y no, necesito hacer este bordado, ¿cuántos son? Uno solo. No, nosotros hacemos a partir de la docena. Eso a mí me parece un error, sobre todo para un negocio que está empezando. Recomendación, tómalo. Si es posible, ahora, si un cliente te viene con una cosa que es imposible hacer, edúcalo, asesóralo. Mira, esta forma, esta letra queda muy pequeña, no es viable, pero podemos hacer esto. Dale opciones. No es un no como que se choque contra una pared, sino es un, vale, esto no es la mejor opción, pero te puedo solucionar. Mira, podemos hacer esto. Y le das opciones, ¿de acuerdo? Entonces, para los negocios de bordado yo recomendaría eso. Eso fue lo que me funcionó. También me diferencié haciendo bordados de gorras. En esa época casi nadie se atrevía a hacer bordados de gorra, bordados en gorra en 3D. Entonces, hoy en día ya eso está muy regado. Ya mucha gente hace ese tipo de cosas, pero lo que recomendaría es que también lo acompañaras con una atención al cliente, que el cliente tenga ganas de volver a tu local, a tu negocio, que tenga ganas de volver a hablar contigo. O sea, atiéndelo como te gustaría que te atendiera. Ese es un detalle que parece pequeño, pero que en los negocios hace totalmente la diferencia. Actualmente no lo aplico tanto, pero al principio sí, ¿vale? Entonces, esas serían mis recomendaciones. Sé que suena medio tonto, pero esas cosas pequeñas generan bastantes resultados. En cuanto a administración del negocio de bordado, les recomendaría algo que yo no hice al principio y que me costó bastante crecimiento. El sueldo, lo que produce tu negocio, no es tu sueldo. Colócate un sueldo. La plata de tu negocio es la de tu negocio. La plata de tu sueldo es tu sueldo. No toques más plata del negocio aparte de tu sueldo. Tú eres como si fueras un autoempleado. Lamentablemente sé que a muchos no les va a gustar eso, pero no toques la plata de tu negocio. Vas a necesitar tener en caja del negocio suficiente dinero para cuando tu máquina bordadora pida repuestos, para cuando la producción sea tan suficientemente alta que no necesites una máquina bordadora sino dos. ¿De dónde lo vas a sacar? Necesitas que tu dinero vaya acumulando dinero en caja para poder invertirlo a futuro, ¿de acuerdo? Entonces, no cometas ese error. Yo manejaba la caja como si fuera mi cartera y eso no es así. Entonces, básicamente le quité la posibilidad al negocio de crecer a futuro. Entonces, recomendación que le hago de los errores que cometí. Vale. Entonces, ahora vamos a ampliar más adelante sobre ese detalle, ¿vale? Vamos a ir leyendo las otras preguntas. También es importante saber cómo cobrar, ¿vale, gente? Para los de cómo cobrar, hay mucha gente, yo hice un video de cómo cobrar los diseños bordados y mucha gente no le gustó, porque muchas personas, a veces incluyéndome, nos gustan que nos digan 10 pesos, 20 pesos, pero esa respuesta no aplica para todos ustedes. Cada uno está en una situación geográfica, política, económica distinta. Tenemos distintas monedas para empezar. Aparte también hay un mercado. Entonces, si yo te digo que lo coloques a 5 pesos y en tu ciudad los venden a 2 pesos, pues casi nadie te va a comprar. A menos que la gente perciba una calidad increíblemente alta en tu trabajo y lo desee, porque es diferente a los demás. Entonces, ¿qué recomendación doy yo siempre? Varios pasos. Primer paso, iguala el precio de tu competencia. Eso no falla. Iguala el precio de tu competencia. Averigua, cotiza, llama. Si hay 3 o 4 empresas de bordado en tu ciudad, 10, 20, llama unas cuantas, saca el promedio. Bueno, para este bordado cobran usualmente 3 pesos, para este 5 pesos, para este 10 pesos. Ok, perfecto, voy a igualarlo, voy a probarlo por un mes
y luego del mes saco mis cuentas y digo, ok, tengo que pagar el local, tengo que pagar el crédito de la máquina, tengo que pagar esto y mi sueldo no me alcanza, perfecto, tengo que subir el precio. Entonces en base a eso ya puedes hacer incrementos o mantener el precio. Nunca te recomiendo ir por debajo del precio de la competencia porque estarías entrando en una competencia de quién da el menor precio y estarías dañando el mercado. Siempre recomiendo igualar los precios de la competencia, pruébalo por un mes. Si te es rentable, manténlo. Si no te es rentable porque tus gastos son más altos, busca la forma de reducir tus gastos o sube ligeramente el precio. Pero ojo, cuando subas los precios, tienes que vender tu trabajo como calidad, diferenciarlo de alguna manera, hacer que la gente lo note como de mayor calidad tu competencia. Tu competencia no hace bordados con goma eva o foamy en 3D, con relieve, hazlos tú. Tu competencia no recibe bordados de unidad, recíbelos tú. Obviamente, si tú recibes un bordado de unidad, cada unidad va a salir relativamente más costosa de lo que le saldría comprando por cantidad, pero no le estás negando la posibilidad a esa persona de comprar un servicio, así sea para una unidad, ¿de acuerdo? Y te sorprendería a veces que de esa unidad la cantidad de trabajo que puede salir si esa persona te recomienda con la persona indicada. Así que esas serían mis recomendaciones para el precio. Yo sé que muchos quieren que les dé un valor específico, pero no funciona así de esta manera, ¿de acuerdo? Las recomendaciones es lo que yo aplico, es lo que yo hago, entonces por eso es lo que recomiendo. Manuel dice, es recomendable utilizar Gemini para darle valores de refuerzo. Usar Gemini para darle valores de refuerzo a las letras. Lo intenté, me dio valores, pero no he bordado. ¿Tú lo has hecho? ¿Es recomendable? Bueno, Gemini se va a basar en la base de datos de publicaciones que hay en Google y otras publicaciones. Por ejemplo, yo a veces cotejo resultados o le pido a Gemini que me corrija la ortografía de algún post que estoy haciendo, un guión para un video. Entonces esa información que está tomando Gemini, como yo habilité que mi información se tuviera en cuenta, pues esa información la va a utilizar Gemini para respuestas. Incluso a veces si le preguntas te va a dar recomendaciones que hemos dado en los videos y todo esto porque se basa en información que hay en internet. Transcripciones de videos de YouTube, posts o blogs de internet que tengan esa información. Entonces es posible que te dé valores, pero te va a dar un valor estándar. Ese valor estándar es como un shampoo para todo tipo de cabello. Funciona, pero para casos específicos no es lo mejor. Si me hago entender, espero que esa analogía se haya entendido. Cuando a ti te dicen esto funciona para todo tipo de cabello, o te salgan con una medicina que te dicen esto cura todas las enfermedades, a lo mejor no es la mejor medicina para todo, ¿cierto? Entonces, eso es algo estándar, es un buen punto de partida, pero sí vas a empezar a descubrir con la experiencia y con la práctica que dependiendo de la tela y dependiendo del caso, vas a poder bajarle o subirles los valores a los refuerzos. De pronto debería sacar un video dedicado solo a eso. Buen día, profe, ¿de qué me perdí? Francisco, Espíritu Aventurero Biker, ¿cómo estás? Bueno, unas cuantas cositas que hemos hablado. No mucho, no mucho, apenas estamos empezando, Francisco. Manuel dice, yo compré la máquina porque aquí en Venezuela aumentaban la ropa al mayor, aumentaban la ropa al mayor siempre. Decidí comprar la máquina para yo mismo comprar la camisa al mayor y colocarle mis diseños. Yo tengo un local y vendo, perfecto. La verdad es que te deseo todos los éxitos, Manuel. Cualquier recomendación que te pueda dar en lo posible, con gusto. Y la verdad es que espero que te vaya muy bien. Emprender un negocio, sobre todo en esta era actual, es una cuestión que, uf, terrible, pero también positiva, ¿no? Requiere bastante esfuerzo. La verdad, todos los éxitos. Nelson, ¿cuál debe ser la estructura de precios según cantidad? Ejemplo, una unidad. Yo tengo una polémica con eso, Nelson, y creo que mencioné parte de eso en el... No, no lo mencioné. Tenía la idea de mencionarlo y no lo mencioné. Yo tengo problemas con los descuentos por cantidad. Te especifico. Por ejemplo, te coloco mi caso. Actualmente, yo hago diseños personalizados. Supongamos que un diseño personalizado promedio está entre 5 o 7 dólares. Digamos 7 dólares. Entonces un cliente me manda a hacer un diseño personalizado. El diseño personalizado vale 7 dólares. Vale, perfecto. Vale, pero te voy a mandar a hacer 10. Y yo, bueno, pues son 70 dólares. Porque el hecho de la cantidad no reduce mis costos en ningún sentido. Voy a gastar la misma cantidad de tiempo, no voy a reducir costos. Con los bordados pasa algo similar. La máquina bordadora, si se echa 12 minutos por un bordado, si tienes una de un cabezote, se echa 12 minutos por un bordado, por 10 bordados se va a echar 120 minutos.
De hecho, más, porque va a haber tiempo muerto entre que quites el aro, coloques el aro siguiente, le coloques el estabilizador en la entretela, lo coloques a bordar, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está el ahorro de tiempo ahí en tu producción? No vas a gastar menos material, no vas a gastar menos tiempo bordando, pero sí vas a reducir tu utilidad y vas a cobrar menos. Entonces yo tengo inconvenientes con reducir los precios por cantidad. Cuando yo reduzco precios por cantidad, no suelo reducir más del 5%, porque yo no veo, no considero que sea algo viable, en mi opinión personal. Hay otros tipos de trabajos o de empresas, diferente a bordado digital, donde tú al hacer cantidad simplificas la cantidad del tiempo que te demoras haciendo el trabajo. Por lo tanto, tiene sentido que hagas un descuento por cantidad. O de pronto cuando hagas una cantidad masiva de producción grande, que alguien te diga, necesito que me bordes 1000 prendas, tú dirías, vale, en este caso en vez de comprar los materiales, los hilos y la entretela del distribuidor local, lo voy a pedir al que quede en la ciudad principal por cantidad, que me mande un rollo, que me mande una caja de cada color. Por lo tanto, los costos van a reducirse, por lo tanto tiene sentido que reduzca los precios. Pero mientras tanto, yo no soy muy fan de reducir precios por cantidad. Es mi opinión y yo entiendo que la mayoría de la gente no lo va a entender de esa manera y sé que los clientes van a querer el precio. Yo no reduzco más del 5%, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una docena no considero que sea cantidad. Cantidad a partir de 50 prendas, en mi opinión. O sea, si una docena a 20 prendas no debería haber diferencia de precio. 50 unidades, vale, en mi opinión, reduce el 5%. Porque al fin y al cabo no le estás reduciendo el precio el 5%, le estás reduciendo el 5% a tu porcentaje después de gastos, ¿de acuerdo? Entonces te estás reduciendo un porcentaje grandísimo de utilidad de margen. Entonces, espero que si no están de acuerdo con alguna de las respuestas, díganmelo, refútenmelo, discutámoslo, pongámonos de acuerdo. No, no tomen lo que yo digo, o sea, critiquen lo que yo digo si no les parece. Tengamos pensamiento crítico, no lo tomen como si fuera determinante y no así es, no, para nada. ¿Cuál debe ser el cobro adicional para los diseños teniendo en cuenta las cantidades también? Por ejemplo, yo tenía una política en mi negocio que es que a partir de la docena no cobraba diseño, porque al principio cuando yo estaba emprendiendo mi negocio no era algo tan común, mucha gente no entendía el concepto de por qué me estás cobrando el diseño si ya yo te estoy trayendo la imagen o el vector. Entonces yo decía, bueno, listo, por una unidad te cobro el bordado y te cobro el diseño. A partir de la docena ya no cobro el diseño porque creo que ese precio está amortizado pues por la cantidad de utilidad que voy a tener, y así era más fácil conseguir clientes al principio, ¿de acuerdo? Igual, de todas formas, tenía la mentalidad yo acá, que no sé si eso lo consideren mal, de bueno, no te voy a cobrar el diseño, pero te voy a inflar ligeramente el precio del bordado de cada uno, un valor insignificante para que más o menos amortigue el precio del diseño que no te estoy cobrando. Eso parece que sonara engañoso, pero al fin y al cabo está dando precios competitivos que no eran excesivamente caros tampoco. ¿Qué precio recomiendas cobrar los vectorizados aquí en Venezuela? Se cobran en $10 y aparte cobran el bordado. Bueno, Manuel, yo cobro los diseños y te voy a mencionar. Yo tengo dos tarifas distintas. Yo trabajo para clientes en Latinoamérica y clientes internacionales. Aunque los de España también les cobro igual a los de Latinoamérica. O sea, a los hispanohablantes les cobro una tarifa, a los clientes internacionales les cobro otra, porque los mercados son diferentes. En Estados Unidos, normalmente un diseño, 10, 15, $20 lo puedo cobrar sin problema. En Latinoamérica me manejo entre 5 y $10, por lo general. Todo depende de la complejidad del diseño. Un logo institucional de un colegio, de una institución educativa, está alrededor entre los 7 y $10, depende del grado de complejidad. Un diseño que básicamente es un logo símbolo sencillo, tipo empresa nueva, tecnológica, que son bastante sencillos, $5 está bien. Esos es los precios que yo manejo más o menos. Entonces tiendo a cobrar alrededor de $5 más en Estados Unidos de lo que cobro en Latinoamérica y España. Por diseño de bordado. El bordado se cobra aparte, obviamente. El detalle es que donde vivo no hacen bordado. Entonces cotiza en la ciudad más cercana donde hagan bordado. Cotiza los precios. Alba, en la ciudad más cercana o la región más cercana donde hagan bordado, cotiza los precios.
Algo que puedes tener en cuenta es que si van a comprar en tu ciudad, puedes igualar los precios de tu competencia y puedes incluso subirlos un poquito más, porque en dado caso, si donde tú estás no hay bordado y quieren comprar bordado en otra ciudad, tendrían que incluir el precio del bordado más el del desplazamiento o el envío. Entonces puedes subirle tal vez un 5%, un 10% a lo que cobran en la ciudad más cercana donde ofrezcan servicio bordado. Daniel, saludos Daniel, ¿cómo estás? Dice, saludos Johan, qué bien estás activo en la comunidad, enhorabuena, parcero, me alegra. Sí, y gente, vamos a subir contenido frecuentemente. Yo sé que anteriormente lo he dicho, pero me tomé mi tiempo y mi descanso para organizar las cosas porque este año quiero dedicarme 100% a esto. Cuando se acabe el año, mi propósito es que el año entrante ya yo me dedico 100% a esto, ¿de acuerdo? Y para los que me van a hacer diseño, no se preocupen que también con mi esposa estoy construyendo una red de trabajo en donde ella va a estar principalmente a la cabeza de manejar y gestionar a varios diseñadores que están en mi mismo nivel o superior, porque yo no soy el mejor diseñador del mundo ni nada por el estilo. Hay gente que diseña mucho mejor que yo. Entonces, de ella, administrar y gestionar ella como diseñadora que es, que tiene el mismo tiempo de experiencia que yo, y otros diseñadores para manejar los trabajos que les hago a mis clientes. Así que a lo mejor la calidad ni es mejora, sino que todo lo contrario, y los tiempos de entregas van a ser superiores. Entonces, ese es mi plan, ¿de acuerdo, gente? Para los que saben que presto el servicio de diseño. Saludos, Daniel. Liliana Osorio, desde Suecia, un saludo hasta Suecia, Liliana. Quisiera que me ayudaras a aprender a dividir un bordado que no cabe en mi bastidor. ¿Qué máquina bordadora tienes, Liliana? Habría que ver también la imagen, porque se puede dividir. Hay formas de dividir un diseño. Usualmente me toca hacerlo bastante cuando me manda a hacer bordados de casacas de softball o de béisbol, que saben que esto va dividido con botones y entonces toca hacer el bordado del nombre del equipo, que por lo general van en letra cursiva eh, y van como medio inclinados, entonces toca hacer que bordar una parte y bordar la otra y que calce. Es difícil, pero se puede. Eso, Liliana, necesitaría un video para explicártelo porque eso es de cuidado. Yo considero que eso es un trabajo más manual y de artesanía que tanto en el diseño. Porque tú puedes hacer los diseños perfectos, pero necesitas tener el conocimiento y es una artesanía en sí para poder calzarlo correctamente. Así que es muy manual eso. Eh, Francisco dice, me salió un comercial de Liverpool, gran promoción. Sí, gente. Es que estoy experimentando, lo siento si hay publicidad, pero estoy experimentando porque YouTube me mandó un mensaje y dice, haz directos en vertical, te van a monetizar mejor. Y yo, bueno, YouTube, vale, está bien, vamos a probarlo, pero voy a compartir algo con mi audiencia. Si le salen comerciales, lo siento. Coloqué la cuestión a la mínima cantidad posible de comerciales que le pueden salir, ¿vale? Pero tú sabes, eso sirve para la monetización del canal, para poder seguir trabajando en esto a tiempo completo. Los diseños desde cero serán sábados como nos tienes bien acostumbrados. Sí, Daniel, los diseños los vamos a hacer los sábados, así que la gente nueva y bueno, a los que ya están, los sábados retomamos todos los sábados a la misma hora, a las 9 de la mañana, hora de Colombia, directos donde les comparto pantalla con computador, de mi computador, en el programa de diseño y luego voy a abordar el diseño que hicimos para que vean el resultado final, cómo queda. Podemos probarlo bordar en telas elásticas, en otro tipo de telas que se les generen complicación para que aprendan lo más posible. Así que todos los sábados esos directos, ¿de acuerdo? Ya en horizontal. Este como es conversacional, por eso lo hago así en vertical, que es más cómodo. Liliana me dice que es una Bernina B570. Entonces, Liliana, voy a tener que hacer un video al respecto. No sé si, por ejemplo, eh, puedes entrar a mi correo electrónico, Liliana. No sé si está en la descripción, no me acuerdo si lo coloqué en la descripción, pero en mi canal, si le das a la foto del perfil del canal, hay una parte donde te muestra la información y le das más y ahí te sale a mi correo electrónico. Si quieres enviarme una imagen al correo electrónico, yo te respondo. Ten paciencia, Liliana, a veces demoro días en responder, es que me escriben bastante y también tengo mi trabajo aparte, pero te respondo. De aquí a 2, 3 días te respondo como máximo, ¿de acuerdo? Y ahí te puedo dar algunas indicaciones. Ya el resto me tocaría hacer un video para explicarlo bien en materia y que se aprecie, porque con palabras no voy a darte para transmitir eso. Nacis Pérez.
3634. Saludos, Johan. Un saludo, Nasís. Mire, Iney, los comentarios me salen en la pantalla. Sí, estoy colocando, es que estoy experimentando con varias cosas. En algunas cosas tecnológicas soy un dinosaurio, pues la cuestión está de los directos en YouTube no lo tengo tan dominado, pero estoy colocando para que salgan los comentarios en la pantalla. Incluso para cuando lo vean en diferido puedan ver los comentarios, porque a veces parece que estuviera hablando yo solo, si estoy respondiendo preguntas, ¿cierto? Entonces que la gente pueda tener el contexto completo. Nelson me dice, ¿estás en Colombia? Sí, Nelson, estoy aquí en Colombia, más específicamente en la ciudad de Barranquilla. Si hay algún seguidor que está en la ciudad de Barranquilla, me gustaría en lo posible contactar con él, porque tengo una idea de un video donde le pueda enseñar a un seguidor dedicado una semana completa, explicándole diseño, acompañándolo en la máquina bordadora y que pueda yo grabar eso y les da utilidad a la audiencia. Entonces, si hay alguien en la ciudad de Barranquilla que sea seguidor, pues que me escriba al correo electrónico y miremos si se puede concertar. ¿Les gusta esa idea? Ahorita mismo digo Barranquilla, pues porque como trabajo aquí, tengo compromisos aquí, viajar hasta otra ciudad donde esté un seguidor ahorita mismo me es imposible. Pero es algo que tengo en mente desde hace rato. Llegar a una empresa o a una persona que esté emprendiendo un seguidor y ayudarlo lo más posible y grabar todas esas dudas, problemas que tenga y las soluciones. Eso sería tanto útil para esa persona como para compartirlo con ustedes. Vale, gracias, dice Liliana. Lamento no ayudarte tanto ahorita, pero vale. Natalie Fernández, hola. Bordado para parches que se pegan con plancha. Sí, Natalie. Hay un material que es como una lámina transparente. Creo que viene con un papel. Tengo un rato que no lo utilizo. Se termofija, se fija con calor, valga la redundancia. Entonces básicamente lo que hace es que uno lo borda como si fuera estilo parche y pues coloca este material abajo. Cuando se haga el reborde, lo pisa y pues básicamente se puede fijar con plancha. Lo he utilizado aquí en esta ciudad, no se utiliza tanto, en Bogotá se utiliza más frecuentemente, aquí en Colombia. Entonces, pero sí, es algo que se puede hacer fácilmente. No es tan complicado. Básicamente haces el parche bordado y al último metes una última secuencia de color donde haga un corrido que pueda fijar el material por detrás. También lo puedes fijar a plancha directamente y luego quitar la película protectora y pegarlo en la prenda como si fuera una cinta doble faz. Pero yo prefiero fijarlo al bordado. No sé, me siento un poquito más seguro así. Hay gente que lo hace de todas formas. Hay este señor que sube contenido a YouTube, se me escapa el nombre ahorita, que de hecho había cruzado palabras con él en un mensaje. Hay un video, ahorita que no tengo acceso al computador, no tengo el computador prendido, pero hay un video de esto. Puedes buscar parches termofijables bordados y creo que te sale en YouTube ese video. Un señor que es de España y hizo un video explicándolo bastante fácilmente. Un abrazo desde Bogotá, dice Nelson. Un abrazo hasta Bogotá, Nelson. Roy, 5645. Saludos, Johan. Estoy considerando entre comprar una máquina de bordar Singer EM9305 o una máquina de bordar Brother B915L. Oí. Para iniciar en este mundo del bordado, ¿qué sugerencias me das? Roy, ¿esas máquinas de bordado son industrial o de línea hogar? ¿Qué tanto precio tienen? ¿Me comentas eso, por favor? Si lo puedes colocar el precio en dólares o en qué moneda lo estás colocando mejor. Y si son de línea hogar, o sea, de mesa, o si son industriales. Hay otro tipo de máquinas que no son industriales, sino profesionales, como la Brother PR1000, que, por ejemplo, estas piezas no las tienen metálicas, sino como de plástico. Entonces quiero saber eso. ¿Por qué te lo digo? No conozco estas referencias específicamente, al menos no así de referencia de nombre, pero hay un detalle que es que hay máquinas bordadoras profesionales, digo entre comillas, no denigrándolas, son máquinas bordadoras de calidad, como la Brother PR1000, pero la Brother PR1000 cuesta lo mismo que una máquina bordadora industrial de un cabezote de 15 agujas. La PR1000, si no me equivoco, trae 9, 10 agujas. Una de 15 agujas obviamente te sirve sobre todo si estás bordando instituciones educativas de Latinoamérica que por algún motivo que desconozco tienen como 13 colores. Entonces,
Entre más agujas, pues te sirve. Y el detalle es que las máquinas bordadoras profesionales no están hechas para trabajar 24/7. Tienen un mayor desgaste y los repuestos suelen ser más costosos. Mientras que una máquina bordadora industrial de estas robustas, incluso si es una china como esta Feya, cuesta lo mismo que una PR1000 Brother. Esta máquina puede trabajar 24/7, 7 días, o sea, 24/7, la redundancia, como siempre en el canal. Puede trabajar día y noche. De hecho, esta máquina demoró como 2 años trabajando día y noche sin parar cuando iniciamos el negocio. Porque yo, en vez de comprar dos máquinas bordadoras, pues compré una y le coloqué turnos diurnos y nocturnos. De esta forma, pues tenía la producción como de dos máquinas, bueno, de más de dos máquinas porque eran 24 horas de trabajo, o sea, tres turnos. Tenía la producción casi de tres máquinas con una sola máquina. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante. Entonces, si pretendes hacer este tipo de cosas como yo que puse a trabajar esta máquina día y noche, pues preferiblemente una industrial de estas chinas que cuesta lo mismo que una Brother PR1000 y te da una producción más rápida y con una calidad relativamente similar. Espero que me confirmes eso de qué onda con estas máquinas para darte una respuesta más adaptada a lo que tú estabas preguntando, ¿de acuerdo? Nasif Pérez dice, yo estoy comenzando a digitalizar, todavía tengo muchas dudas, pero desde que comencé a escucharte he mejorado, me alegra mucho, Nasif. Soy operador de máquinas, pero no sabía digitalizar. Tienes una ventaja competitiva sobre la gente que no sabe operar máquinas, Nasif. Eso me pasó a mí también y pude ver esa diferencia con otros diseñadores. Tú cuando diseñes vas a entender cómo se comporta en el bordado, porque tú has operado máquinas, tú has visto cómo funciona, tú ves por dónde entra, por dónde sale, dónde hace corte, dónde hace un conector, qué pasa si las ramificas, qué pasa si no. Entonces tienes una ventaja competitiva porque tienes la experiencia de operario, de haber observado cómo se comporta la máquina. Entonces en el momento en que sigas diseñando y hagas la práctica, vas a entender más fácilmente que el resto de personas cómo se comporta lo que estás diseñando en el programa en el momento que lo vas a abordar. Vas a prever más fácilmente. Entonces es bueno esa experiencia que tienes como operario. Qué bien. Varelas Embroidery, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenido. Hola. Francisco, espíritu aventurero, dice, profe, hay veces que menciona el tipo de telas, pero no son mismos nombres en México, el igual tipo de moneda, ya que el dólar no se maneja mucho en México. Sí, lo siento, Francisco, es complicado. Mira, una cuestión que me pasa mucho a mí, yo soy de una ciudad que se llama Valledupar, es una ciudad pequeña, o un pueblo grande, como quieran llamarlo. Em, la música vallenata, pues es de ahí, de Valledupar. Y cuando yo estaba en Valledupar hay telas que yo conocí y llegaban a los mismos almacenes y mencionaban los nombres, Yute, Piqué, Doble Punto. Y cuando llegué aquí a Barranquilla, que no quedan ni siquiera muy lejos, están a 4 horas de distancia, em, aquí las telas las llaman distinto. Estamos en el mismo país. Y a 4 horas de distancia, de Valledupar a Barranquilla, las telas ya se llaman con otro nombre. Ahora imagínate en otra ciudad. Yo menciono el dólar porque es la moneda más fácil de convertir en precios, ¿de acuerdo? Entonces por eso la menciono, porque por ejemplo el dólar, cada quien puede buscar fácilmente cuántos son $5 y en Google te aparece enseguida. De hecho te va a geolocalizar y lo más probable es que te autocomplete si estás en México. Si tú colocas ¿cuántos son $5? Te va a aparecer enseguida a pesos mexicanos. Y tú le das clic y te sale enseguida. Entonces por eso mencioné en cuanto a las telas es complicado. De hecho, mira, el estabilizador, o sea, lo que se coloca abajo del bordado, entretela, pellón, pelón, o sea, mira todos los nombres que se le da a lo mismo, dependiendo de la ciudad, del país y todo. Complicado. Por eso a veces trato de hablar en términos que se entiendan tanto en español de Latinoamérica, español de España, términos más o menos neutros, pero fíjate. Bereney dice, perdón, quería decir encima del video, hasta ahora los veía a la derecha del video, o sea, no te tapaba a ti. No sabía que pasaba eso. Qué pena, no sabía que pasaba eso. En serio, a todos les aparece con esto arriba. No, no sabía que me tapaba. Voy a ver, a revisar cómo puedo configurarlo para el próximo directo. Guido Herrera dice, buen día, profe. Buen día, hombre, ¿qué tal su día? Espectacular, sobre todo porque lo empezamos con café, ya me estoy terminando mi primera taza, que acabo de derramar gran parte del café, pero bien, gracias a Dios. Nasís Pérez dice, compré una máquina Brother casera y estoy haciendo par de trabajos.
Una Brother casera es una buena máquina para empezar, sobre todo porque Brother vas a encontrar repuestos, te me estamos dando el bigote de café, y soporte técnico en cualquier país. Brother no tienen problema por eso, que es una de las cosas que yo siempre recomiendo tener cuidado y verificar al momento de comprar una máquina bordadora. La mejor máquina bordadora que puedes comprar es la que tenga soporte técnico garantizado y repuestos disponibles siempre en tu ciudad, porque los vas a necesitar. Cuando estés haciendo ese trabajo que tienes que entregar mañana a las 7 de la mañana y se te daña la máquina, que tengas que traer un técnico de otra ciudad y esperar que te envíen los repuestos, te vas a acordar de lo que te estoy recomendando. La mejor máquina es la que tiene repuestos y soporte técnico en tu ciudad, o lo más cerca posible. Roy dice, soy línea hogar, vivo en Brasil. El valor aproximado es de 800, perdón. De línea hogar, perfecto. Yo lo que te recomiendo es que, como mencioné ahorita, la máquina que te recomiendo es la que tenga mejor soporte técnico y repuestos en tu ciudad. La Brother suele ser la que por lo general, por definición, es una marca enorme, es una mega empresa, va a tener repuestos y soporte técnico por lo general. También es importante que mires el área de trabajo. Hay muchas máquinas que vienen limitadas solo a 4x4 pulgadas, o sea, más o menos de 10 centímetros por 10 centímetros. Dependiendo de lo que vas a hacer, si vas a hacer bordados de frente, de espalda, pues te conviene una máquina con un área de bordado más grande. Entonces, observa esas especificaciones o pide que te asesoren de las especificaciones. Y creo que Brother definitivamente tendría más soporte técnico. Claro que puede variar dependiendo de la región. Si en tu región Singer tiene mejor soporte técnico, pues te recomiendo que vayas por esa, por la que tenga mayor soporte técnico y repuestos. También eso puede variar del modelo de la máquina. Si conoces o miras reseñas en internet de quien haya comprado esa máquina específica, puedes buscar reseñas máquina tal, porque a veces vienen algunas referencias que vienen con algún problema o algún inconveniente. Mira reseñas también sería una buena forma de tener pues mayor conciencia de cuál puede ser una opción más inteligente de comprar para ti. Se llama papel bifaz, exactamente, Edgar. Gracias, Edgar Jiménez. Papel bifaz. Sí, 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 sí. Doble propósito, también le dicen, dependiendo de la ciudad, pero esos nombres no sé dónde se los sacan, Edgar. Edgar Jiménez dice, ajá, Heat Abound o Ultra Hold en Amazon. Sí, tiene sentido el Heat Abound. Heat and Bound. Heat and Bound. Claro, o sea, es como calentar y pegar y que queda fijo, que queda listo, que queda unido, perfecto, tiene sentido. Nelson dice, ¿has considerado integrar el láser CO2 en tu negocio? ¿Qué opinión tienes acerca de eso? Si te soy sincero, ahí está por fuera de mi área de conocimiento. Me he mantenido ignorante al respecto. Yo nunca cierro una puerta, a lo mejor puede ser algo que en un futuro me llame la atención. Mira, por ejemplo, yo aparte de bordado manejaba sublimación, vinilo textil, serigrafía. Entonces, ¿qué otra cosa? Botones publicitarios con troqueladoras, tenía todo tipo, tenía troqueladoras también en mi negocio, estaba pensando en meter confección, entonces yo no cierro las puertas a oportunidades que puedan presentar, la vida da una cantidad de vueltas que uno no sabe, pero ahorita hasta el momento me he mantenido ignorante a lo de los láseres, ¿de acuerdo? Pero así que dar una opinión, mi opinión no sería tan relevante porque no tengo mucho conocimiento al respecto. Pero ahora me generaste curiosidad, Nelson, así que lo más probable es que ahorita empiece a preguntarle a la IA o empiece a buscar por internet a ver qué tal. Nacis Pérez dice, si es así, por eso se me ha hecho más fácil entender cuando explicas algo. Gracias, Nacis. En verdad que trato en lo posible, a veces se me salen algunos términos o vainas técnicas que yo digo, que eh, debo hablar de la forma en que más gente pueda entender. A veces se me salen términos técnicos y me regaño a mí mismo porque no es la idea. A veces cuando uno habla con términos técnicos está hablando más el ego que como educador, porque al fin y al cabo tengo que hablar de la forma en que todos puedan entender en lo posible. Em, buenas, usa la misma atención. Se me hace complicado tu nombre. MZ1TXILI, creo. Disculpa si pronuncio mal tu nombre. Si quieres que te llame de alguna forma, me puedes escribir en los comentarios. Como al buen Francisco, que se llama Espíritu Aventurero, pero llamo Francisco. ¿Usas la misma atención en plumetes y tatami?
Me parece que en Plumetis tengo la tensión perfecta, pero al hacer tatamis me quedan hilos un poco sueltos. Puede variar por una razón. El Plumetis es más dependiente, creo yo, de la tensión del hilo de bobina, del hilo de abajo, del hilo blanco de bobina que se utiliza usualmente. Pero el tatami, el hecho de que quede plano depende un poquito también de la tensión de arriba. Si ves que te quedan los hilos sueltos, a lo mejor es porque la tensión de arriba está complicada. Hay una relación entre la tensión de arriba y la tensión de abajo. Que no saque hilo blanco arriba no significa que la tensión esté bien, porque la tensión del hilo blanco de abajo, espero, voy a revisar mis ideas para expresarme mejor. Si saca el hilo blanco arriba, que la tensión está mal, ¿verdad? Si el revés de tu bordado muestra de una forma saludable el hilo blanco de bobina, se asume que la tensión está bien. Pero tengan en cuenta que cuando ustedes atesan la tensión del hilo arriba, afecta cómo se comporta el hilo abajo. Entonces, a lo mejor tu tensión del hilo de bobina está bien en relación con el hilo arriba, pero a lo mejor la tensión del hilo arriba está mal. A lo mejor te toca ajustar un poquito más la tensión del hilo arriba. Te recomiendo hacer el experimento. Ajusta la tensión del hilo arriba hasta que el bordado te quede sin hilos sueltos, te quede plano el tatami. Y luego de eso, sí ajusta la tensión del hilo abajo en función a la nueva tensión que generaste, porque están relacionados. Eso es complicado. Espero no haber confundido ni haberle dado dolor de cabeza a nadie. Espero que me hayas entendido. Si no, coméntame y trato de plantearlo en otras palabras. Natalia Fernández dice, ¿y Janome casera qué pasa con los repuestos? La Janome es una buena marca, la recomiendo. Últimamente he visto muchas Janome y muchas marcas máquina Pulín. No son malas, las veo bien. Sino que, claro, Brother es una marca que reconoces así como si se te ocurre alguna bebida gaseosa carbonatada, a lo mejor te acuerdas de Coca-Cola primero, ¿verdad? Lo más probable es que en cualquier tienda, cualquier almacén vas a conseguir Coca-Cola. Pues pasa el mismo efecto con Brother. Eso no significa que Janome o Bullitt no sean unas buenas opciones, lo son. De hecho, Janome es una marca líder del mercado desde hace rato. Sino que, claro, Brother está en la mente de casi todas las personas cuando piensan en máquina de coser o bordadora. Entonces, es más fácil de encontrar. Pero claro, averigua si tienen disponibilidad de los repuestos y es posible que los encuentres. Todo eso depende del distribuidor. Busca un distribuidor local que venda las máquinas y pues tenga una conversación con ese distribuidor. Eh, Jolis Ruiz, 5004. Me encantan tus videos. Empecé a verte y me gustaría hacer bordados al igual que tú. Espero de corazón que lo hagas, Jolis. En el canal hay bastantes directos y videos. Voy a tratar de hacer contenido más relevante y más útil para ustedes. Pero hay una biblioteca de contenido ahí bastante grande. También hay otros creadores de contenido que tienen contenido interesante. Te recomiendo verlos también. De hecho, en TikTok he descubierto creadores de contenido bordado, que yo pensaba que TikTok, en mi opinión, era una aplicación un poco basura, pero bueno. Ha cambiado mi opinión un poquito porque he encontrado creadores de contenido educativos en TikTok. Y desde que abrí mi cuenta de TikTok, pues como es el contenido que veo, solo me muestran creadores de contenido bordado y confección y manualidades y la verdad es que hay contenido interesante ahí, les recomiendo revisarlo. Les puede inspirar o generar ideas nuevas también. Y yo, Liz, espero que aprendas en todo lo posible y que, bueno, en los directos ojalá puedas estar, que considero que en los directos es donde más se puede aprender porque hay una interacción directa como si fuera una clase directa. Entonces, espero haberme expresado de la forma correcta. Espíritu aventurero, profe, pero también sería que conocieran sus máquinas, ya que a veces hay que configurarlas para que salgan bien los bordados, no nada más meter el diseño. Sí, claro, pero no, sí, o sea, sí, tienes razón. El pero que iba a decir es que se escucha como condicional, no, no pero. Sí, y además es importante que vayan haciendo esas prácticas obviamente con cuidado, porque hay parámetros que se pueden modificar en la máquina bordadora, pero estos pueden afectar para bien o para mal el diseño. Obviamente, si no lo experimentas, no lo vas a averiguar nunca. Y esto lamentablemente solo lo puedes hacer en experimentación. Si hay casos específicos donde puedes modificar, es que la máquina bordadora, hagan de cuenta, yo siempre hago esta analogía que es como un instrumento. Miren, ahí tengo una guitarra, acá tengo otra. Entonces la máquina bordadora es como un instrumento. Tú cuando agarras un instrumento nuevo por primera vez, de hecho, si me compro una guitarra nueva, voy a durar en acostumbrarme porque
es ligeramente diferente, pues pasa lo mismo con una máquina. Entonces vas a tener que afinar el instrumento y acostumbrarte a él. Entonces es un periodo de acostumbrarse y familiarizarse. Yo les que los digo, gente, ahora en relación con lo que dijo Francisco, y se lo digo de todo corazón, yo a veces me paralizo mucho analizando las cosas o viendo cómo hacer para no equivocarme. Yo entiendo que hagan eso con trabajos de clientes, pero en el aprendizaje, equivocarse ayuda más que quedarse congelado buscando la forma de hacer las cosas correctamente. Entre más rápido se equivoquen, más van a aprender. Van a aprender qué no hacer. Y eso es bastante útil también como aprender cómo hacer las cosas correctamente. Hay un mensaje que me apareció en YouTube, en una publicación, que decía algo así como, si supieras que si te equivocas 100 veces, tras el error 101 vas a lograr hacerlo de forma correcta, te equivocarías lo más rápido posible. Cometerías esos 100 errores lo más rápido posible. Lo dije terrible, gente. Yo soy malo para contar mensajes y contar chistes. Si supieras que después de equivocarte 100 veces, al intento 101 vas a tener éxito, cometerías esos 100 errores de la forma más rápida posible. Sería algo así, gente. Soy como el chapulín colorado. No, no cuento bien las cuestiones, gente. Espero que el mensaje haya llegado. Así que, gente, no tengan miedo de equivocarse. Obviamente, no cometas un error en un bordado, en una prenda costosa de un cliente. No, no, no. En tu educación, experimenta y equivócate, no pasa nada. Nací Pérez, la máquina borda lindo, pero me desespero trabajando con ella porque todo el tiempo he trabajado en industrial. Es que eso es lo mismo que pasa si has trabajado con Wilcon toda tu vida y de repente empiezas a diseñar con Institch. Te desespera. Si no, pregúntenle a Daniel. Este, pero a mí me pasó lo mismo con las máquinas bordadoras línea hogar. Después de que toqué una máquina industrial, no quise trabajar más con máquinas bordadoras línea hogar. Porque sí, pasa eso, pasa eso. Trabajan lindo, pero obviamente una máquina bordadora industrial tiene más cantidad de puntadas por minuto, hace los cortes más rápido, trabaja más rápido. No tienes que cambiar manualmente el hilo, sino que hace los cambios automáticos. Entonces, obviamente, es mucho más eficiente para trabajar. Eric López, hola, apenas ayer me suscribí al canal, felicidades por el trabajo que haces, que hacemos. Gracias, Eric, felicidades, espero que te vaya bien y tengas éxito en todo lo que hagas, lo que emprendas y que si estás aprendiendo, pues aprendas y te colaboramos todo lo posible. Si tienes cualquier duda, puedes hacer las preguntas. En el canal encuentras, en la información del canal encuentras en los enlaces un grupo de Telegram, por si quieres entrar ahí y hacer preguntas. Ahí no respondo preguntas solo yo, sino la comunidad. Que de hecho he dejado el grupo un poquito de lado por los proyectos que estoy haciendo, pero voy a tratar de ser un poquito más activo en eso, ¿de acuerdo? Ahora que me pueda dedicar a tiempo completo en eso, seguramente lo sea más activo. Nacis Pérez dice, también hay que saber digitalizar haciendo todo por parte, porque no tiene tanta fuerza la máquina para abordar diseños con muchos rellenos, se tranca fácilmente. Así sí, diseñar para una máquina bordadora industrial y para una línea hogar no necesariamente es igual. En una máquina bordadora de línea hogar perdonan muchos más errores y malas prácticas que en una industrial te perdona mucho más los errores y las malas prácticas que en una línea hogar. Por ejemplo, si yo coloco dos capas y no tengo cuidado de que la capa que está arriba de la primera capa no le bajo la densidad, la máquina bordadora industrial la va a bordar probablemente sin problemas, pero en la línea hogar va a empezar a brincar, a hacer nudo o probablemente a romper agujas. Sí pasa eso frecuentemente. Aparte, en la máquina bordadora industrial, la secuencia en que diseñas los objetos no es tan importante porque ya se corte y amarre, no te deja tantos hilos tirados, pero en la línea hogar sí tienes que trabajar teniendo en cuenta el orden de los objetos con mayor precisión. Entonces, porque te deja los hilos tirados, si no te los deja arriba, el hilo de bobina sí te queda atravesado. Entonces tienes que tener cuidado, se puede soltar más fácilmente. Si es más de cuidado, definitivamente. Espíritu aventurero, profe, ¿cada cuánto tensa sus hilos de su máquina? Cuando la uso frecuentemente, una vez a la semana, igual cuando es que pasa algo.
Ya después de tanto tiempo, es como cuando los que conducen automóvil, carro o motocicleta saben esto. Uno llega a un punto en que uno no piensa en que está colocando el cambio de marcha, así, metiendo el cambio, el clutch y el cambio. Ya uno lo hace automáticamente porque tienes que estar conduciendo, mirando por dónde vas, mirando que los otros no se metan en tu camino y que respeten las normas de tránsito, mirando que tienes que hacer el clutch, hacer la transición, meter el cambio, soltar el clutch, tener el acelerador, hacer la transición con el freno y todo eso cuando lo estás haciendo frecuentemente y cuando ya aprendes bien, no lo piensas, lo haces de forma automática. ¿Cuántos de ustedes no estuvieron conduciendo una ruta que trazan todos los días y de repente, cuando lleguen a ver, ya llegaron a su destino? Estaban en piloto automático, por así decirlo. Entonces llega un momento en que yo estoy bordando y si observo algún detalle en la máquina, estoy hablando, estoy haciendo alguna cosa y voy tensando y voy ajustando y voy observando y ya es automático, no pienso en ello. Entonces, no te sabría decir una respuesta práctica a eso. Yo diría que por lo general, cada 3 días o una vez a la semana sí ya lo hago de forma consciente, pero voy haciendo ajustes constantemente, dependiendo de lo que vea. Es muy visual, muy empírico, entonces es difícil transmitir eso. MZ, te voy a llamar MZ de momento, disculpa. Dice, sí, muchas gracias, voy a probar de nuevo tensiones. TX de donde vivo es como CH. Ah, Chili. Un saludo, gracias. Entonces sería MZ1 Chili. Bueno, Chili. Espero poder llamarte así sin problema. Un saludo. Armando Delgado, 5656, dice, hola, hola Armando, bienvenido. Yolanda Ruiz, me gusta la manera sencilla como enseñas. Gracias, Yolanda. Gracias, gracias de verdad. Les agradezco todo por sus agradecimientos. Les agradezco por sus agradecimientos. Armando Delgado dice, por fin agarro un directo en vivo. Sí, Armando, complicado el horario, te queda complicado. Y mira que hoy estamos a miércoles. Pensaba que iba a haber menos gente, la verdad. Saludos desde Tierra de Lagos y Volcanes. Un saludo hasta allá, Armando. Espero que todo vaya bien. ¿Haces un producto propio? Me dice Nelson, aparte de servicio bordado. Te comento, Nelson. Yo lo hacía hasta 2020, bueno, hasta pandemia. Pandemia me llevó a la quiebra, Nelson. Entonces, porque precisamente en esa época había hecho una serie de créditos para lo que se venía para mi negocio. ¿De acuerdo? Entonces me endeudé mucho porque venía, de hecho en mi región, que estaba en Valledupar, venía el Festival de la Leyenda Vallenata, tenía varios contratos, varios trabajos, varias cosas grandes que se venían y pues el festival se canceló por pandemia. Entonces ahí tuve que incluso hacer devoluciones de dineros que se me dieron, de materiales que había comprado. Total, mi negocio quebró en pandemia. Entonces de ahí cambié la mentalidad y me puse en pandemia a investigar, a ver cuestiones. Mi esposa fue gran partícipe, o sea, gracias a ella se me dio por hacer las cuestiones online y emprender online y de ahí empezamos a ofrecer los servicios de digitalización o de creación de diseños a través de varias plataformas. Entonces actualmente producto físico como tal realmente no vendo. Tengo en la mente un producto que quiero hacer, que ya lo validé y lo probé, que son retratos bordados fotorrealísticos, retratos como de este tamaño. Por lo general, imagínate un ser querido, un fallecido o algo que quieras hacer para alguien en vida, un retrato con algún motivo, y lo hago de forma fotorrealística, casi todo trazado a mano alzada con la tablet, eh, y el resultado es muy bueno. Entonces tengo un pensado vender eso. ¿Qué pasa? En Colombia la logística de envíos a nivel internacional deja mucho que desear. Estoy viendo cómo soluciono eso porque quiero vender eso. Quiero vender eso y lo quiero vender a nivel global, que todos puedan comprarlo. Entonces, tengo ese proyecto, pero ahorita mismo trabajo digitalizando para mis clientes. Me llaman muchos de aquí de YouTube también y otros que tengo en una plataforma que tenía que se llama Etsy, que lamentablemente ya no recibe pagos de Latinoamérica. Entonces, pero puedes buscar Johan Designs en Etsy y te aparece una tienda con más de 5.000 ventas y reseña promedio de 5 estrellas. A ver, seguimos. Pero no haberme ido mucho por las ramas. Armando, Johan, no lo sabes, pero has hecho de mí un crack diseñando. Armando, espectacular, me alegra.
que le saques todo el provecho posible. Yo soy del tipo de personas que me gustaría y ojalá que yo les digo, yo no me considero un gran diseñador. Anteriormente tenía ese problema de ego antes de que me golpeara la pandemia y quebrara mi negocio. Yo creo que ese fue un golpe que era necesario, pero yo tenía un ego que yo me consideraba el mejor diseñador, así. Pero esos detalles de ego realmente perjudican más que otra cosa. Entonces hoy en día soy consciente, la cantidad de diseñadores que me superan. Hay alumnos acá que seguramente diseñan mejor que yo. Entonces ojalá que te conviertas en un excelente crack diseñador y que diseñes mejor que yo y que puedas ver y encontrar tu trabajo y pues sentirme contento porque una persona que dice que gracias a los videos o lo que sea está siendo un crack diseñando, pues me llena mucho y me gustaría ver tu trabajo y del de todos ustedes. Liliana Espinosa, 2923, para empezar con bordado, ¿qué programa me recomienda? Liliana, si tienes capital, Wilco. Si no tienes mucho capital y quieres empezar con un programa gratuito, InStitch. De todas formas, los conceptos que aprendas en InStitch, aunque no sean las mismas herramientas, luego ese conocimiento lo puedes transportar a Wilcom. O sea, no vas a empezar en Wilcom, perdón, no vas a empezar en Wilcom sin conocimiento previo. Yo recomiendo empezar con InStitch. Da tus primeros pasos en InStitch. Si ves que te funciona, quédate con él. Si quieres ir a un programa más profesional, Wilcom, Embroidery Studio. Aunque también hay una opción de Wilcom más económica, no tanto, que se llama Hatch, que es como más intuitiva, más visual, pero es casi la misma plataforma. De hecho, es de la misma empresa. ¿De acuerdo? Espero que eso haya respondido tu pregunta, Liliana. Si no, igual puedes seguir insistiendo en los comentarios. Natalia Fernández, la práctica ser maestro, definitivamente, gente, hacer. Hoy en día, yo también me sumo, estamos en una época de mirar mucho, de mirar y aprender, pero si no hacemos, eso se pierde, gente. Es como yo que soy guitarrista desde los, ¿qué? 17 años, pero tengo tiempo sin practicar y les aseguro que agarro esa guitarra ahorita y paso pena. De hecho, ni puedo porque tengo las uñas muy largas y no podría pisar las cuerdas. O sea, así estas uñas largas se dan cuenta que no practico guitarra desde hace rato y todo es la práctica, gente, todo es la práctica. De hecho, últimamente he estado haciendo proyectos, subiendo a TikTok cositas y subiendo en Instagram y aquí en YouTube Shorts también, porque estoy volviendo a experimentar y jugar con el bordado, que es algo importante. Ni se imaginan las cosas que uno descubre haciendo eso, se los recomiendo. No contaba con tu astucia, Nelson, definitivamente, me imagino. Creo que tengo que estar bien atrasado con los mensajes, ¿verdad? Eso fue cuando estaba tratando de decir lo que encontré en la publicación y no daba para decirlo correctamente. Voy a procurar llegar a ese 101. Sí, Alba, definitivamente. Yo también soy una persona que no le gusta equivocarse mucho, pero es que de los errores se aprenden. Y es mejor, la velocidad es muy importante en el aprendizaje, gente. Y en los negocios. Muchas veces cuánta gente no son súper exitosos y negocios exitosos porque fueron rápidos, o porque fueron los primeros, o porque fueron los más rápidos en aplicar lo que otro hizo primero. Entonces, la velocidad es importante en los negocios y en el aprendizaje. Francisco dice, pienso que las máquinas bordadoras están más para diseños menos complejos. Así lo veo yo. Me imagino que te refieres a la línea hogar. Sí, aunque hay gente que trabaja cosas súper intrincadas en máquinas línea hogar. Que todo depende de cómo lo vendas, de cómo lo hagas y si disfrutas trabajando con ellas. Si eres una persona que trabajó con máquina bordadora industrial y vas a hacer diseños complejos en línea hogar y no tienes paciencia, no lo hagas, por favor. Te vas a estresar tremendamente. Daniel dice, sí, definitivamente no soy del club de Insti, definitivamente. Armando Delgado, yo tengo en función de la tela, tipo puntada, tiempo de trabajo. Es algo de prueba y error, definitivamente, Armando. Y no se preocupen por esto es algo que uno va a ir perfeccionando con el tiempo. Yo cuando empecé a diseñar, yo veo mis diseños de ahora y muchos de los primeros diseños de ustedes son mejor que mis primeros diseños. Porque varios de ustedes me los mandan por correo electrónico y los veo y les digo, de hecho, si me estás diseñando mejor que mis primeros diseños. En mis primeros diseños no utilizaba mucho refuerzo, dirección de puntada cual, bordes inexistentes, definición donde, ausente. Entonces, pero el detalle es que si no me hubiera permitido hacer esos primeros trabajos
regulares, deficientes, que daban pena y vergüenza, no hubiera avanzado hasta como estoy hoy. Entonces, toda persona que ustedes admiran siempre empezó fracasando, equivocándose y haciendo trabajos de los cuales no estaban orgullosos. Entonces, démosle una oportunidad de fracasar al principio y de mejorar. Creo que Quentin Tarantino, que es un director de cine y guionista, dice, primero deja que exista y luego hazlo bonito. O sea, primero permítele existir y luego mejóralo. O sea, buena filosofía. Em, pero sí, como dice Armando, en función de eso, del tipo de tela, en función del tipo de bordado, qué tan denso va a ser, pues vas adaptando todos esos parámetros. Obviamente, gente, esto viene con la práctica. Y la práctica aprenden equivocándose, viendo esto no funciona, probando. Hay una cosa que me gustaba mucho a mí hacer y era cuando voy a bordar en una tela que no conozco, coloco y bordo un tatami, un fondo de tatami, y lo bordo en tres distintas densidades, y lo bordo en la tela, y veo cómo se comporta. Y ahí más o menos entiendo, ok, esta tela se comporta así. Los bordados se ven de menos densidad, se arruga un poco, entonces ahí modifico los parámetros en función de eso. Soraiza, profe, qué agradable retomar las clases, nos hacen mucha falta. Sí, a mí también me hacían mucha falta, créanme. Estaba hasta deprimido por el hecho de no subir contenido y bueno, estoy contento. Ya saben, directos así hablados como este todos los miércoles, cambiaremos un poco el tema. Cuando me quede sin tema volveremos a preguntas y respuestas. Y los sábados haciendo un diseño, enseñándoles cómo, respondiendo sus dudas y bordando el diseño para ver cómo queda. Manuel, una pregunta, Johan. En tu canal no he visto cómo hacer bordados 3D. No he subido video todavía a hacer bordado 3D. Manuel, tengo una lista de como 500 videos sin hacer por hacer. ¿Cuál es el mayor obstáculo? Yo. Soy el mayor obstáculo de eso. Porque, por ejemplo, me pasa algo con los directos. Me gustan los directos porque fluyen, son orgánicos, me suelto un poco, puedo cometer errores, hacer la del chapulín cuando digo algo, redundar. Y está bien, es humano, nos comunicamos, se siente cercano, respondo sus preguntas, los directos de los sábados también. Pero en el video pasa algo que es que lo edito, lo miro, no sigo mis propias recomendaciones y me da como vergüenza, lo vuelvo a hacer, no me gusta. El mayor obstáculo soy yo. Entonces en los videos tengo eso que estoy tratando de resolver. Estoy tratando de hacer un convenio conmigo mismo, me estoy prometiendo a mí mismo. Vamos a hacer que lo posible por sacar un video semanal. Si el video tiene errores de edición o de pronto digo mal una palabra o la repito, espero que ustedes me la perdonen, pero voy a permitirme dejar que exista primero y ya con la práctica después iré editando mejor. Pero por lo general la demora en sacar videos es porque yo mismo me autosaboteo, no estoy seguro, no me gustan cómo terminan los videos. De hecho hay muchos videos en los que están subidos que no me siento 100% orgulloso, soy muy crítico conmigo en ese sentido. Y a veces se me pasa que lo más importante es que ustedes quieren el conocimiento. Entonces, tengo muchas ideas de video, muchas cosas que he postergado. Tengo varios videos grabados que estoy editando que no he subido por eso. Pero trataré de hacer lo posible por permitirme subirlos, dejar ese ego de lado, ¿de acuerdo? Entonces, lo que sí es que agradezco que ustedes me perdonen si los videos no son lo mejor posible. O sea, estoy juzgando los videos desde mi perspectiva, a lo mejor ustedes los juzgan desde otra y no les importan esos detalles pendejos de los cuales a mí sí me genera como miedo o temor publicar un video si no está, entre comillas, perfecto, que eso no existe. Entonces, mi promesa es tratar de hacer un video semanal, ¿de acuerdo? Porque tengo muchas temáticas ahí para tocar. Em, Nardil Mario 8783. Soy de Mozambique, África. Sigo tu trabajo, muchas gracias. ¿Es posible bordar un sombrero en una máquina de una sola aguja? Nardil Mario, un saludo hasta Mozambique. No sabía que, creo que es la primera persona allá que está en un directo. Gracias por ver el contenido y por estar en el directo. Si puedes bordar sombreros con una máquina de una sola aguja, obviamente es un poco complicado. Tocará buscar la forma de acomodar el sombrero para hacerlo. He bordado gorras en máquinas planas. Hay una técnica que sería ideal que te la mostrara en un video, pero quiero
comentarla para que tengas o puedas buscar por tu cuenta y no tengas que esperar a que yo me digne a sacar el video. Hay un compañero de trabajo que tuve en alguna ocasión en Valledupar que él en un aro prensaba entretela gruesa o estabilizador grueso, ¿verdad? Entonces lo que hacía era que después de prensarlo, recortaba un hueco en el centro y le pegaba un hueco en el centro del área del bordado, ¿de acuerdo? O sea, como el área que iba, donde iba a estar el bordado. Y pegaba cinta doble faz al borde del hueco que había recortado. Entonces lo que él proseguía a hacer era que colocaba el sombrero y lo ajustaba y lo acomodaba para pegarlo con los cinta doble faz al aro que ya estaba prensando el estabilizador. Y entonces básicamente la cinta doble faz era la que sostenía el sombrero mientras se hacía el bordado. Obviamente es algo muy artesanal y requiere que tenga mucha dedicación y cuidado de centrar y orientar adecuadamente el sombrero. De hecho, podía marcarlo con alfiler o con cinta, pero es algo que lo he visto hacer. Obviamente requiere mucha práctica, pero se puede hacer incluso con gorras, siempre y cuando no sea el material muy rígido. Si el material es flexible, se puede hacer sin problema. Luego cuando terminaba, retiraba del aro de la cinta doble faz con cuidado y colocaba el siguiente sombrero. Espero que te sirva. De pronto me gustaría hacer eso en un video para poder ejemplificarlo mejor. ¿De acuerdo? Y gracias por ver el contenido. Profe, pareces un gángster, me dice Kim. Oh my God, pareces muy gángster. ¿Por qué lo dices? Lo dices porque estoy rapado por el bigote, por la barba. Mucha gente me critica la apariencia. De hecho, hay gente que he eliminado del canal por comentarios totalmente fuera de lugar, pero sí critican mucho mi apariencia. Dicen que no pueden tomar en serio lo que enseño porque me veo ridículo, algo por el estilo, pero gangsta lo tomaré como algo positivo. Soto Judith dice, sí, profe, la perfección solo existe en Dios exactamente. Y uno se obsesiona en buscarlo y solo le trae problemas, trata de buscar la perfección. Lo mejor es dar el primer paso. Son consejos que doy, pero fíjense que en eso de los videos me ha sido muy difícil seguirlo. Yo creo que es por algo de ego, tengo que dejar, todavía me queda un poco de ego ahí que tengo que dejar de lado. Emilio Pérez 3447. Hola, perdón, apenas voy llegando. No te preocupes, Emilio, que este directo, como todo lo que subimos en el canal, queda subido, queda guardado. Luego cuando vas al perfil y vas a la parte donde dice, al lado de videos dice shorts y dice directos, puedes ver todos los directos que hemos hecho. De hecho, estoy colocando subtítulos en español a los directos, 1 o 2 días después de subidos, subtítulos en inglés para que pueda llegar a más audiencia, y también estoy colocándole capítulos. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí estoy hablando de muchos temas. Entonces en la descripción pueden encontrar los capítulos para que vayan al tema que les interese. Porque a veces, digamos, un directo de 3 horas y solo quieren saber lo que pasa en una sección específica, puedan darle clic y ir a esa zona específica. Esto para que sea más didáctico y más educativo y puedan ustedes aprovechar su tiempo. Como la transcripción de YouTube se sube a las 24 o 48 horas, demoro entre 2 días después del directo para poder actualizarlo. Pero todos los que están subidos hasta el momento ya tienen capítulos, incluso los videos, gente. Así que no te preocupes, Emilio, que puedes ver esto en diferido luego. Daniel dice, yo diría que es un capo del bordado, gracias Daniel. Soto Judith dice, de pronto también será el temor a que los haters salten a criticar todo, pero eso siempre van a aparecer. Sí, y yo pensaba que en este sector no habría hate, pero el hate está en todas partes, gente. Hay gente que no sé qué es lo que le pasa en su casa. Yo a veces he visto contenido o cosas que no me gustan y lo último que hago es comentar. O sea, si algo no me gusta, no lo veo. Y ya. Incluso ni siquiera no le doy no me gusta. O sea, me voy, lo dejo y no lo vuelvo a ver más. Pero si hay gente que saca como unos comentarios. Hubo una vez uno que me dijo, tienes como 50 videos y de ninguno sale algo que sirva. Algo así me dijo yo. Pero yo, amigo, ¿qué te pasa? ¿Todo bien en casa? Y yo lo dejé hacer. De hecho, ni siquiera lo eliminé. Ahí lo dejé, ahí debe estar el comentario por ahí. Inicialmente me afectaban, pero gracias a Dios ya me resbalan totalmente. Estefanía García, hola, buenos días, Estefanía, bienvenida. Manuel, gracias a tus videos he aprendido todo
Me queda aprendiendo contigo por la razón simple, pero importante explicar los valores que hay que darles, así subes tus videos tranquilos, que son todos buenos. Gracias. Y bueno, sí, deseenme suerte para subir los videos sin tanto prejuicio y sin mortificarme tanto, porque créanme que mentalmente me agota totalmente. Y me quita incluso productividad. Estefanía García, sigo con el mismo problema sobre el bordado. Siento que la bordadora está bordando al revés. Mm, Creo que tú habías hecho un comentario en Telegram. Puedo estar equivocado. Creo que te había mencionado que es un problema de tensión. Lamentablemente la tensión se gradúa de una forma muy empírica, ajustando y probando. O la otra opción es que te compres no sé si la palabra correcta es tensiómetro, un medidor de tensión. En Amazon puedes conseguirlo, ahí online los puedes conseguir, hay de distintos tipos, pero básicamente lo que hace es que tú colocas, enrollas el hilo según las instrucciones y cuando jalas el hilo te marca un valor y ahí te indica, incluso te aparece que el valor debe estar más o menos en 200, puede variar dependiendo de la referencia, pero básicamente es la tensión ideal. Si no está, pues te toca bajar o atesar la tensión. Yo lo hago de forma empírica, no he comprado el medidor de tensión, pero voy a comprarlo para un video para enseñarles a ustedes cómo pueden utilizarlo. Para que si en dado caso la tensión es un problema y que lamentablemente no den para graduarlo bien, puedan recurrir a esa herramienta y solucionarlos. Porque si es algo que le va a ahorrar tiempo y problemas. Eduardo Aguilera, saludos, profe. Soy nuevo en el mundo del bordado. Estoy tratando de digitalizar, pero estoy un poco desorientado. Al momento de usar los conectores, entiendo que la idea es optimizar tiempo. Eduardo, ¿sabes qué es algo que te puedo recomendar que sea útil? Haz un bordado sin conectores, bórdalo y observa cómo borda en la máquina. Si es posible, grábalo con tu teléfono móvil, tu celular. Y luego que lo grabes, colócate frente al computador y reproduce y mira dónde dejó hilos tirados. Y tú automáticamente vas a saber dónde colocar los conectores. Haz ese ejercicio, sé que es tedioso lo que te estoy proponiendo, pero haz ese ejercicio, coloca los conectores, coloca en el orden correcto las cosas y los puntos de entrada y puntos de salida y bórdalo nuevamente y observa cómo borda. Y te aseguro que esa experiencia te va a generar como una intuición para saber de antemano cómo colocar los conectores. Obviamente con la práctica eso va a ir mejorando, pero como te digo, o sea, lo importante es que primero lo bordes, veas y luego lo optimices. Ya con esa experiencia vas a ir optimizando de antemano sin problema. Ese sonido, un sonido raro aquí, gente, pensaba que algo estaba haciendo cortocircuito. Eh, Manuel, para Johan, en tus videos de curso de Wilcon recomiendas bajar la densidad cuando bordas encima del tatami, pero yo uso giro complejo y hago huecos para evitar bajar la densidad. Es una buena opción, totalmente viable. De los ojos o la boca, sí está bien. De hecho, yo a veces hago eso que estás diciendo o a veces hago lo contrario. Como te digo, bajar la densidad, todo depende, incluso el estado de ánimo afecta cómo diseña uno, pero sí he hecho en algunas ocasiones lo que dices. Y miren, aprovecho lo que menciona Manuel ahí para hacer un inciso. Hace unos días estaba hablando con un creador de contenido en TikTok que se llama Stitches. Él sube contenido de bordado digital, muestra cómo hace, o sea, muestra su trabajo, de su negocio. Creo que si no estoy mal, por lo general borda mascotas y me gusta su trabajo, lo sigo en TikTok. Cruzamos palabras en mensajes de TikTok y él me decía que hay una cuestión, porque estábamos hablando tal vez de una posible colaboración, ojalá se pueda dar, de que hiciéramos el mismo diseño, los dos, que obviamente el resultado iba a ser distinto porque cada diseñador en teoría debe diseñar de distinta manera. Y entonces él me estaba comentando que le gustaba eso porque parece que hubiera una regla no escrita de que existe una sola forma de hacer las cosas. Y no es así, gente. Existen varios caminos para llegar al mismo resultado. Y así como existen varios caminos para llegar al mismo resultado, cuando miras los resultados y los comparas, en teoría no deberían de ser iguales. Debería estar parte de la personalidad, el estilo transmitido ahí. Entonces, esto que está proponiendo Manuel es totalmente viable y es correcto. Entonces, los invito a que todo lo que yo recomiende lo vean con ojo crítico y ustedes también prueben sus formas. Si ustedes dicen, vale, Johan lo está haciendo así, pero para mí tiene más sentido hacerlo de esta manera,
Eso está totalmente correcto. Y ojalá también puedan darme esa respuesta, ese feedback para yo también aplicarlo. Porque eso sí se los digo, no existe una sola forma correcta de hacer las cosas. ¿De acuerdo? Entonces me hizo pensar en eso lo que acaba de decir Manuel. Nardil Mario, tienes mucha experiencia y te sugiero que publiques videos prácticos en varios idiomas. De hecho, estoy tratando, tengo un conocimiento medio de inglés. Conversacional me da mucho temor. Por esa misma razón que me da miedo publicar los videos, me enredo hablándolo porque me da miedo sonar mal. Lo que aprendí es que tengo que hablar inglés con mi acento colombiano, sin neutralizar el acento ni nada por el estilo. Así como Sofía Vergara, creo que todo el mundo la conoce. Sofía Vergara, de hecho, es colombiana y barranquillera. Se hizo bastante famosa, entre muchas cosas, por la serie Modern Family, donde habla inglés con acento barranquillero. Espectacular, me parece. Entonces, voy a subir los videos. YouTube me permite subir pistas de audios en inglés y en español. Entonces, yo mismo voy a doblar mis videos a inglés, los nuevos, para que pueda llegar a más audiencia también. Que español e inglés, con esos dos idiomas, y también existe la opción de la IA, que no es perfecto, pero bueno, que la IA lo doble a otros idiomas automáticamente. Pero sí, la idea es llegar a la mayor cantidad de gente posible. Porque el objetivo, lo dije, tengo dos objetivos. Objetivo número uno, quiero democratizar el conocimiento del bordado digital, que todo el mundo tenga acceso a ese conocimiento gratis. Por eso nunca voy a vender un curso de bordado digital. Si yo saco un curso de bordado digital aparte de YouTube, ese curso va a estar gratis en mi página web, ¿de acuerdo? No quiero monetizar de eso, quiero monetizar de otra forma. Y mi segunda meta, quiero vivir de esto, me gusta enseñar y quiero que esto sea mi ingreso principal. Con la publicidad de YouTube y con futuros patrocinios que ojalá lleguen ahora que tengamos más repercusión y más números. A lo mejor la gente que ya tiene tiempo está en el canal, la tengo aburrido con este discurso, pero definitivamente eso es mi meta, me gustaría alcanzar eso, esas dos cosas. Cuando haces un video de un ejemplo, dice Estefanía, sobre ese problema con un bordado, tal cual error y solución. Gracias. Sí, es que eso es muy bueno, ¿verdad? Me gustaría, de hecho tengo que subir más videos al respecto. Que a veces me mato mucho la cabeza de cuál es la mejor forma, cuál es el mejor video, pero al fin y al cabo se trata de solucionar problemas, ¿cierto? Y evidenciarlo. Mostrar algo, ejemplificar con un diseño y solucionar si se presenta un problema y mostrarlo. Francisco dice, si la persona que le dijo ese comentario que hace aquí que me pague un curso todavía que es gratis exigente del salir del Señor. No creas, esa vez sí no sé, o sea, sí me llegó como, se sintió feo, pero después como que, ah, no le prestemos atención. Es increíble que en todo, no importa lo que hagas, va a haber una persona dando comentarios negativos y hirientes. Manuel Mata. Otra pregunta para Johan. Cuando tú dices que usen hilos de un calibre más bajo para las letras de 3 milímetros, ¿qué calibre recomiendas? Es que eso varía, Manuel. Eso varía dependiendo del país, de cuestión. Yo te digo una cosa, aquí en Colombia conseguir hilos de un calibre más bajo es una misión casi imposible. Toca comprarlos por Amazon o por Temu. Por ejemplo, hay varios detalles que son importantes, que a veces pasan desapercibidos, y esto se merece otro video dedicado. El hilo tiene distintos grosores. Cuando ustedes miran la referencia, el hilo aparece un valor que se llama 120 o 120D. Esto lo que indica es el grosor del hilo, pero no indica, es que la forma de medirla es hasta extraña. Es el grosor del hilo a partir de cierta cantidad de hilo. Y lo que indica la D es cuántas cantidades de hebras están enrolladas, porque esto no es una sola hebra. Aquí hay enrolladas varias. Si ustedes giran el hilo, van a ver la cantidad de hebras. Entonces, dependiendo de la cantidad de hebras, el grosor va a ser distinto. O sea que la letra que está al final del calibre es importante. Y hay dos notaciones distintas. Hay una notación, así como hay medidas en milímetros y en pulgadas, hay dos notaciones distintas. Hay una notación donde entre mayor el valor, menor el grosor. Y viceversa. Entonces, una notación 120 puede equivaler a 45 o a 60 en la notación que utilizan en Estados Unidos.
Entonces es complicado y a nivel comercial aquí no se consigue, ya te lo digo. Aquí en Colombia por lo menos no. No sé si en otras partes de Latinoamérica. Por lo general siempre te venden el mismo valor estándar. Entonces yo te recomendaría que los hilos negro y blanco, que son los que se suelen utilizar por lo general en la mayoría de los textos pequeños, si puedes conseguirlos de un calibre de hilo más delgado, mejor. Hay una creadora que se llama Liliana, si no me acuerdo mal, un canal que se llama Embroid Print Now. Yo la he visto, veo su contenido. Ella tiene un video donde le llegó un pedido de hilos de una marca, creo que era Madeira, no estoy seguro, y ella menciona los hilos más delgados y creo que menciona los calibres. Les recomendaría ver ese video, ya que yo no tengo subido contenido al respecto. Pues ella, como está en Estados Unidos, pues ella encargó ese pedido y si no me equivoco vi ese video y pues ella explica unas cositas que pueden ser interesantes para ustedes al respecto. Porque, ¿qué tiene que ver el calibre del hilo? Pues entre más delgado el hilo, mayor definición. Piénsenlo en cuestión de píxeles en una foto o de resolución de pantalla. Cuando uno dice 4K, está hablando de la cantidad de píxeles que tiene el monitor en cierta forma. Entre mayor cantidad de píxeles, o sea, puntos que dan imagen, mayor definición. Entre más pequeño el píxel, más definida la imagen. Entre más grueso el píxel, menos definida la imagen. Lo mismo aplica para las agujas y los hilos. Entre más delgado el hilo, más definido el bordado. Pero ojo, esto también aplica lo contrario. Entre más delgado el hilo, menos capacidad de cubrimiento para un relleno. Entonces, en rellenos, tatami, te conviene un hilo convencional. Si vas a hacer un detalle pequeño, ahí sí un hilo delgado. Entonces el hilo delgado no vale para todo, ¿de acuerdo? Pero que haya quedado claro esa información que estamos tocando por encimita. Daisy Castañeda, profesor, buen día. No he bordado nada. ¿Cuál sería el primer paso? ¿Por dónde empiezo? Borda una figura básica. Trata de hacer una estrella, un corazón, una circunferencia. Te recomiendo que pruebes con una puntada de relleno tatami con los valores que trae la máquina por defecto. Luego que pruebes con una columna en satín o plumetis y que bordes un pespunte o un corrido. Bórdalo y mira cómo se comporta en la tela, observa cómo se comporta tu máquina bordadora, porque si tu máquina bordadora no está bien configurada la tensión, si no prensas correctamente el aro, la tela con el aro y no le colocas el estabilizador bien, no vas a poder ver bien representado lo que está en el diseño. O sea, como que no vas a poder evaluar si el diseño está bien o mal, si esas cosas están mal. Y te recomendaría, si puedes encontrar algún diseño online, descargarlo y bordarlo, ver cómo se comporta. Y de ahí para diseñar letras, textos, distintos tipos de letras, puedes bordar y ver cómo se comporta. Y de ahí ir avanzando a figuras básicas, logos, símbolos, antes de meterte con logos que sean un poco complicados. El diseño artístico creo que es algo bueno para empezar porque lo que un diseño artístico es un error, no es un error, es una expresión artística. Así lo hizo el que creó el diseño. Entonces es una buena forma de empezar con el diseño artístico. Tengo una anécdota corta que voy a mencionar rápido de unos estampados que hice una vez. Por algún motivo la tela, cuando le daba un presecado, se recogía. Era una tela que reaccionaba mucho al calor. Entonces cuando coloqué la capa base del estampado, cuando fue a colocar el borde no calzaba. El detalle es que no calzaba en ninguna de las prendas. Y yo dije, ok, este cliente lo conozco y este cliente me da flexibilidad creativa. Entonces yo vine y lo estampé con el borde descuadrado. Como el diseño era estilo cartoon, caricatura, cuando le entregué el diseño, el cliente estaba emocionado porque dijo, me gustó ese detalle de ese borde grueso descuadrado como pasa en algunas animaciones de algunas caricaturas. Quedó espectacular. Y yo, sí, exacto, fue a propósito. Gracias. Entonces te recomiendo hacer diseños artísticos, decorativas, mandalas, florales. Son buenas opciones para aprender. Em, Vamos a seguir leyendo. Daisy dice, mi máquina bordadora es una Brother, es una buena máquina bordadora la Brother, y vale, haz experimentos con eso. ¿Qué detalle puedes bordar? Es que sí, es que yo diría que detalles decorativos sería una buena opción para empezar, textos y cosas así. Obviamente hay valores que vas a ir aprendiendo. De hecho, hoy tienes la facilidad, como mencionaron ahorita, de la herramienta de la IA. Puedes preguntarle valores. Los valores que dan son estándar que funcionan para todo o
de pronto, no sé qué tan entrenada esté alguna ahí en específica, a lo mejor ya da respuestas más concretas de voy a bordar una toalla, qué valores debería colocar, o si voy a bordar una prenda delgada o algo, no sé si ya está a ese nivel, pero pueden hacer la prueba y el experimento. Yo al principio tenía una cuestión donde anotaba una planilla los valores que utilizaba para cada caso. Ya después los memoricé y ya no va al caso. Aunque tal vez debería... Es que la razón por la que más tengo de compartir una tabla es porque a veces cada caso es específico. Es que depende de cómo lo vayas a abordar. Incluso depende de tu máquina. Una máquina bordadora línea hogar o una industrial no van a trabajar de la misma forma el diseño. Entonces hay que tener todo eso en cuenta. Por eso siempre una muestra es importante y casi no negociable. Debes hacer una muestra. Yo hice la prueba, dice Manuel, que te recomendó Daniel, la del efecto Chenil y me quedó muy bien. Espectacular. Y yo no la he abordado todavía. Lo siento, Daniel, pero sí, me gustaría probarla. Qué bien, ojalá puedas. mm, en la pestaña de comunidad del canal ustedes pueden compartir fotos y cosas. A mí me llega el mensaje para probarlo, pero que sepa que ustedes pueden compartir en la pestaña de comunidad del canal. Y también pueden, yo tengo Instagram, Facebook y TikTok. En la descripción están. Ahí pueden agregar, seguir y pueden de pronto etiquetar en una publicación que hagan de su trabajo, yo la puedo repostear o comentar, ¿de acuerdo? Que sepan que podemos tener esa interacción, al fin y al cabo la idea es construir una comunidad. En Telegram también pueden compartirlo, en el grupo de Telegram. Francisco dice también es prueba y error, claro, como todo en la vida, prueba y error. Gente, se me ha pasado hasta ahora y 40 minutos, pero volando. De hecho, se me ha olvidado hasta tomar café. Me voy a echar aquí el refil, que creo que ya debe estar frío. Todo es prueba y error en la vida. Yo sé que esa es la parte que nadie quiere escuchar, pero es que es el mejor aprendizaje. Es haciendo. Yo les digo que en la época que yo empecé, no había casi información online de bordado digital, así que me tocó equivocarme mucho. Pero esa misma mentalidad de prueba y error en esa época me sirvió mucho. Hoy en día la he dejado de lado, pero tengo que retomarla, definitivamente. Manuel dice, puedes pagar una IA y colocarle subtítulos en inglés a otros idiomas. Si yo hago los subtítulos en inglés, los subtítulos en inglés actualmente de los directos, como son largos, los estoy haciendo con una IA, pero luego los reviso porque a veces comete errores. De hecho, también le doy a la IA instrucciones de, por ejemplo, esto en inglés se dice, en español se llama entretela, pero en inglés se llama estabilizador, stabilizer. No vayas a traducirlo como el equivalente entretela, o sea, no traducir, adáptalo así. Entonces le doy como un glosario y para que me ayude, porque imagínense traducir directos de 3 horas, un señor trabajazo colocar esos subtítulos. Entonces la estoy utilizando. Para el doblaje sí, en inglés lo voy a hacer yo eh, aquí grabando la pista de audio y subiéndola en el mismo video, para que tengan la opción de cambiar la pista de audio o si la plataforma reconoce que están en un país que se habla inglés, pues cambia el idioma automáticamente. Qué genio, qué gran pensamiento, gracias Natalia. Yo no sé cómo reaccionar a veces a ese tipo de halagos, gente. Estefanía García, instructor, ¿quién me puede ayudar con ese bordado ya que lo estoy necesitando para un proyecto grande que estoy haciendo con unas camisas y chaquetas? Te recomiendo, Estefanía, que escribas en el grupo de Telegram que tenemos en el canal. Yo hago también diseños bordados, pero les debo confesar que últimamente a veces estoy muy atareado, tengo muchos y a veces demoro días en entregarlos. Porque bueno, para bien, pues tenemos alcance con el canal, mucha gente lo manda a hacer, tengo ya una cartera de clientes viejos que siguen mandando a hacer diseños de los que tenían Etsy, los que llegan directamente a mi página web por búsquedas. Entonces, yo a veces me abstengo de decir que hago diseños bordados porque de momento, como no he podido todavía delegar, en el futuro, al año entrante ojalá pueda hacerlo, pero entonces es complicado. Entonces no te digo que te lo hago yo, de Estefanía, pero sí te digo que en el grupo de Telegram del canal hay varias personas que ofrecen ese servicio. Yo no tengo problema con que ofrezcan ese servicio siempre y cuando no nos llenen el canal de publicidad excesiva. Entonces, te recomiendo que vayas a la descripción del canal, busques ahí el enlace de Telegram y escribas y ahí seguramente alguien te responderá y te dirá cómo hacer para que te puedan entregar el diseño. Te puedo decir que son gente seria porque ya varias personas en el grupo de Telegram les han mandado a hacer diseños
y de momento no hay ninguna queja. Al parecer todos han estado contentos con el trabajo. Entonces te recomendaría eso, Estefanía. Emilio Pérez, una pregunta, ¿das clases o cursos para aprender a digitalizar bordados? Emilio, todo aquí por YouTube. Todo aquí por YouTube porque yo me comprometí a no hacer cursos aparte porque iba a afectar la creación de contenido gratuito aquí en YouTube. Entonces quiero compartirlo todo gratis acá. Entonces los directos son eso. El directo que vamos a hacer el sábado es una clase online, básicamente, porque les voy a estar enseñando en tiempo real. Si ustedes tienen dudas me preguntan, yo las respondo y les muestro todo paso a paso. Manuel dice, mi mamá está en Colombia, Medellín. Espectacular lugar para vivir. Tiene mejor clima que acá, que Barranquilla. Le dije que me buscara hilos de distintos colores. El morado no se consigue. El de la bobina es una odisea también. También me va a traer las camisas de allá de algodón. Medellín en cuanto a textiles es muy bueno. Y fíjate que hay cosas que a veces no se consiguen allá, pero a nivel de textiles es muy bueno. Hay unas camisetas y marcas de camisetas económicas muy buenas en Medellín. Y Manuel Mata dice, gracias, gracias. De nada, Manuel. Como voy desfasado en el chat, no sé exactamente de qué me estás agradeciendo, pero de nada, con gusto. Manuel dice, Madeira es caro, aquí valen 12 cada uno. Yo uso Durafil, son buenos y brillantes. Sí, hay varias marcas. Yo lo que digo que de pronto hay marcas, yo tengo marcas económicas también aquí, yo tengo una mezcla de marcas, de todo un poco. Tengo inconvenientes a veces con los hilos oscuros, por eso recomiendo que los hilos oscuros, como azul oscuro, vino tinto, negro, sean en una marca buena, porque a veces esos colores, por el tratamiento que le dan para darle el color, se debilita mucho la fibra del hilo. Entonces, un hilo negro que se rompa constantemente mientras está haciendo un texto pequeño es un desastre. Se ve representado en el bordado y en tu paciencia también. Entonces, por lo menos los hilos como el negro, sí recomiendo que lo busques en una máquina, en una marca de calidad. Ahora, si tienes una marca económica que tiene un buen hilo negro, perfecto. Y compártenos, por favor, para poder comprarla también. Em, Francisco nos dice, el calibre del hilo está en medidas de micras. Es posible. Yo te digo que a nivel técnico no sé exactamente el motivo o el nombre técnico del valor que se le da, pero es posible que sea en micras. También voy a instruirme al respecto en el momento que haga el video, ahí sí se los voy a decir con todos los términos y todo, explicado de la forma más fácil posible. Pero sí, gracias por el dato, Francisco, que es en micras. Y no entiendo por qué la diferencia en notación, es decir, dependiendo del país donde los compres, hay como dos notaciones distintas del calibre, así como hay unidades milímetros y pulgadas, como mencioné anteriormente. Nacis Pérez dice, ahora lo están dando cursos virtuales, están promocionando cursos de realismo. ¿Usted sabe de qué tratan? No me han aparecido los cursos de realismo, pero sí he visto que hay gente que pues hace ese tipo de bordados. Por ejemplo, como había mencionado, que el producto que quiero colocar físico en mi tienda es de bordado fotorrealista. Es básicamente hacer un retrato en bordado. En vez de utilizar puntadas tan, por así decirlo, tan identificadas como objetos como tatami o plumetis, se utiliza mucho la puntada a mano alzada, que básicamente es un corrido y se le da mucha textura y dirección. Entonces, ese tipo de bordados, por eso se ve tan realista, tan... Por ejemplo, miren, y yo sé que tengo que tener los aburridos de estar mostrando este diseño, espero que enfoque bien, pero si se dan cuenta tiene distintos colores y tiene distintas direcciones y texturas, buscando que se parezca fotorrealísticamente a la imagen. Por ejemplo, aquí tiene varios colores, tiene vino tinto, tiene un rojo, tiene como un naranja, un amarillo, para que se vea difuminación y se vea lo más fotorrealista posible. Obviamente se puede ver más fotorrealista con más gamas de colores utilizadas, pero más o menos un estilo que me gusta. Y me gusta hacer retratos de personas en grande. De pronto pueda referirse a eso, este tipo de publicidades, de cursos virtuales. Ok, lo voy a compartir, dice Manuel. Nací Pérez dice cursos de realismo en el digitalizado. No los he visto, pero sería interesante, claro, y puede ser un producto que se puede vender muy bien. Miren que nosotros los seres humanos compramos mucho por emociones. Si a mí alguien me dice que me va a hacer un retrato de un ser querido, un recordatorio de mi matrimonio, de mi día de bodas
un retrato de mi mascota o algo por el estilo, el ser humano por emoción pues, le llama la atención. Y es un tipo de servicio o producto que se puede vender a un precio alto, que es una ventaja. Pero no he visto esos cursos de realismo. Voy a buscar de pronto, no me apareció la publicidad. Valeria Embroidery dice, profe, me encanta esto de enseñar y pues últimamente tengo abandonado el canal. El problema vivo fuera de la ciudad y pues solo con datos móviles, complicado. Pero tengo la intención de poner Starlink. Ok. Fíjate que yo tengo la intención de que mi casa soñada es medio rural. Entonces ahora que si tengo la oportunidad de mudarme a mi casa soñada, pues tengo pensado también colocar Starlink. Me comentas cómo te funciona si lo colocas. A ver, no he mirado qué tal funciona Starlink, pero si me mudo a una zona rural, pues voy a tener también que colocar ese servicio. ¿Cómo funciona Etsy? Nelson, Etsy es una tienda online similar a... Es que no te puedo decir que es como Amazon. Etsy es una tienda online, pero se caracteriza porque son tiendas relativamente pequeños en negocios, emprendimientos, donde la mayoría de los trabajos son manuales o artesanales. Entonces se vende joyería, se vende ropa, se vende eh, cosas hechas a mano, talladas en madera, bordados, pero yo lo utilizaba para vender diseños bordados y no había ningún problema. Yo en esa me fue muy bien vendiendo en Etsy, pero súper bien. El detalle es que por políticas de la empresa, ahora empezaron a cobrar con su propia pasarela de pago, Etsy Payments. Pero Etsy Payment por cuestiones políticas y fiscales de impuestos no está disponible en Colombia. Entonces, por ese motivo, no pude seguir teniendo mi tienda en Etsy. Está en pausa, en stand-by, no puedo seguir vendiendo, pero si la buscan, allá aparece. Entonces, ese es el detalle de la tienda de Etsy. Pero si desde tu país, hay países de Latinoamérica donde todavía se puede, averigüen si pueden abrir una cuenta y miren, a ver, es una buena opción. Yo desde el primer mes que estuvimos en Etsy, que fue gracias a la sugerencia de mi esposa que creó la tienda de Etsy, de hecho ella, empezamos a monetizar desde el primer mes. Y fue aumentando poco a poco. El primer mes moneticé $3, el segundo mes $50. Y ya les digo que hubo meses donde se monetizó más de $1000. O sea, que era una muy buena tienda. Muy buena. Pero lastimosamente no pude seguirla. Ojalá algún día cambien ese tipo de políticas o esté disponible Etsy Payment en Colombia y pueda reabrir mi tienda de Etsy, que era un ingreso pues significativo, les puedo decir. Creo que sí, creo que sí, que de eso se trata. Perdí el hilo de la conversación, Nacis. Ah, ya, lo del realismo. Si es posible, pues no sé, a lo mejor puede ser un buen curso. Les recomiendo darles un vistazo. Si tienen más información al respecto, me pueden comunicar. Ando yo aquí sudando, mejor dicho, estoy todo brillante. Ya está subiendo la temperatura aquí en Barranquilla, que llegamos hasta los 33, 35 grados. Debería de poner su tienda de productos para abordar los más recomendables que haya usado. Debería de poner su tienda de productos para abordar los más recomendables que se haya usado. No entendí muy bien, Francisco. Ah, ahora que menciones eso. Gente, paréntesis, que ya estamos llegando casi a las 2 horas de directo. Uf, increíble que me hayan seguido a este tipo calvo, bigotón, barbú hablando durante tanto tiempo, gente, en serio. Fíjense que ya ni necesité las preguntas que tenía guardadas ahí porque ustedes las vieron. Lo muy importante que era que me hicieran sus preguntas. Ya voy a terminar de responder las otras que están ahí. Este, lo que me estaba diciendo Francisco, espíritu aventurero biker. Les quería hacer un paréntesis para comentarle. Ahorita mismo estoy, como se cerró mi tienda de Etsy, yo tengo mi tienda virtual, mucha gente me compra a través de ahí, pero estoy abriendo una tienda virtual adicional en Shopify, que es una plataforma de ventas. Entonces la estoy creando ahí para que esté disponible en todos los idiomas posibles, para que cualquier persona del mundo pueda comprar. Y voy a colocar ahí los diseños que estaba ofreciendo en Etsy. Eso se puede asociar a YouTube. Entonces, ahora en los videos, yo en directo, gente, creo, ya estoy otra vez en vivo. En los videos, en la descripción de los videos, les van a aparecer los productos de mi tienda online, los diseños. Entonces, si alguno de ustedes está interesado en comprar los diseños
y de segunda, indirectamente y directamente apoyar al contenido del canal, pueden comprar los diseños. Esta semana voy a tratar de que hoy ya estén disponibles debajo de los videos en la descripción los productos donde simplemente le puedan dar clic y puedan comprar los diseños. Entonces ahí voy a colocar diseños de la tienda de Etsy y diseños nuevos que yo vaya creando y quiera ir compartiendo. Si a ustedes les llama la atención y les parece un precio razonable, puedan comprarlos. Entonces los tengan ahí disponibles. Y de esa forma también ayudo a esa meta que tengo de trabajar en esto directamente. Porque así podría pues subir mis diseños, la gente que le interese los compran, están aquí en mi canal de YouTube, que es mi principal vitrina. La gente me ve a través de mis videos de YouTube y los directos y que la gente simplemente dándole clic desde YouTube puedan comprarlos. Espero que los que tengan esa opción y les interese, pues puedan apoyarme de esa manera. Otras opciones que tienen de apoyar el canal, que yo, como les digo, publico el contenido totalmente gratis para todos. Nunca les voy a vender un curso de bordado, siempre lo voy a hacer gratis acá. Y que quieran que mejore el contenido, que obviamente si me dedico a esto al 100% va a mejorar el contenido. Puedan hacerse miembros del canal, es un pago por suscripción mensual, no tiene ningún beneficio adicional, lo siento, es simplemente una forma para mejorar el contenido del canal, porque la opción que me da es que cree contenido exclusivo para los miembros, pero yo no quiero excluir al resto de la gente, entonces el contenido va a estar para todos siempre. Y también, que no me gusta mencionarlo, pero por si acaso tienen les nace la cuestión de colaborar al canal, pueden hacer donaciones, el enlace de PayPal está ahí. No es obligación, obviamente, simplemente si a ustedes les nace, y obviamente siempre piensen primero en ustedes y su familia. Si tienen la opción, pues ahí están los enlaces en la descripción, gente. Ya haciendo paréntesis, cerrando esta publicidad lamentable, que me da vergüenza y pena mencionarlo, prosigamos. Alba Díaz, Nelson, creo que es similar a Pinterest. Es que Etsy es una muy buena opción para vender, gente. Hay gente que tiene negocios de Etsy que venden barbaridades y hay negocios que son exitosos solo vendiendo allá. Lástima que muchas tiendas de Latinoamérica cerraron por esto mismo que les estoy comentando. Simplemente cuestiones políticas y de impuestos que ya aquí no iban a poder cumplir si no era con la plataforma de Etsy Payment. Yo recibía los pagos por PayPal, pero Etsy quiso desligarse de PayPal y tener su propia plataforma de pago exclusiva. Entonces ese fue el inconveniente. Pero si tienen la opción de abrir una tienda de Etsy, no veo por qué no, gente. No les cobran nada, le cobran comisión por venta, pero no les cobran por crear la tienda. Entonces es una ventaja grande. Eh, Etsy, así se escribe, tu señora es la mejor. Sí, definitivamente, gente, yo le debo muchas cosas a mi esposa y muchas de las cosas que hemos aprendido, muchas de las ideas han surgido de ella. De hecho, la tienda de Etsy no se hubiera creado si no hubiera sido por iniciativa de ella, y les digo que por 4 años vivimos espectacularmente trabajando en la tienda de Etsy. Lastimosamente cerró, ahorita no tengo ese grifo de ingresos que tenía a través de la tienda de Etsy, porque muchos clientes, al no comprar a través de esa plataforma con la cual ya estaban familiarizados, pues dejaron de comprarme. Gracias a Dios, muchas personas llegan de aquí de YouTube. El detalle es que obviamente como los precios a los clientes de Etsy les cobraba precio full, no les puedo cobrar ese precio a gente de Latinoamérica porque entiendo los detalles de los cambios de la moneda y cómo están nuestras economías en Latinoamérica, entonces ahí como que acomodo un poco más el precio. Pero con el favor de Dios, y ahorita colocando los productos aquí en YouTube, espero que me vaya de maravilla, gente. El maestro que da esa clase de realismo se llama Alfredo Baena, es de México. Alfredo Baena, voy a anotarlo aquí en mi cuadernito de cositas. Tengo varios cuadernitos para anotar cositas, se los recomiendo. Pero voy a anotar aquí para averiguar, porque me interesa, gente. Ya voy a hacer ese tipo de diseños, pero no significa que sea un experto. Y si puedo aprender, vamos a ver cómo está el curso. Nunca hay que dejar de aprender, gente. Nunca hay que dejar de aprender ni de capacitarse. Alfredo, Alfredo Baena. Yo lo busco ahorita en mi tiempo libre. Si es que tengo, gente, casi no tengo. Ahorita tengo que trabajar en los diseños de los clientes. Vamos a terminar aquí las cuantas últimas preguntas para cerrar el directo, gente. Gracias por el dato, Nacis. Alba Díaz dice, gracias. ¿Qué comisión por venta cobra Etsy? A ver, yo por un diseño de $10
me cobraba, creo que era 0.75 dólares. Creo que era 0.75 dólares. Después descuentan los impuestos, que creo que eran 0.20 dólares. Entonces, como $1.20 al final, porque la pasarela de pago, por ejemplo, si tienes PayPal, también se queda con una parte de la comisión, una comisión por cuestión. Pero haz de cuenta que un diseño de $10 me llevan íntegro, descontando todo, $8.5. ¿De acuerdo? Pero eso no es solo culpa de la plataforma, obviamente cobran un impuesto y ellos se aseguran que los impuestos lleguen al país relacionado. Eso es, no puedes evadir esos impuestos, hay que hacerlo. Y aparte de eso, la pasarela de pago, por ejemplo, PayPal en mi caso, se quedaba con un porcentaje. Entonces, así. Obviamente el C-Payment se queda con un porcentaje, creo que es menor que el de PayPal. De todas formas, denle un vistazo. Sé que hay un detalle que se puede hacer para abrir tiendas de Etsy de Latinoamérica, pero básicamente te toca abrir como si fuera una cámara de comercio y un negocio en Estados Unidos en papel. Básicamente como si tú tuvieras un negocio relacionado a una dirección en Estados Unidos desde Latinoamérica. Entonces, al colocar eso, hay empresas que te ofrecen ese servicio. Tú tienes que pagar a Estados Unidos los impuestos, pero puedes abrir una tienda como si estuviera localizada allá, pero desde Latinoamérica. Es legal, hay formas de hacerlo, legal. Ojo, hay gente que puede, o averigüen bien porque hay empresas que lo ofrecen algo como turbulento, ojo con eso, pero hay formas legales de hacerlo. No lo he hecho de momento porque si te aumenta costos, te toca pagar impuestos a Estados Unidos. Varias embroidery, lástima que Honduras no se puede, ¿no? Lástima. Ojalá que todos en Latinoamérica pudieran tener, todos los países deberían de tener opciones para poder vender online. Ya probó TikTok Shop, no he probado Francisco, pero es porque en TikTok yo no tengo, apenas empecé a subir contenido, de hecho tengo que ser más frecuente. Lo que tengo planeado, gente, también para que me sigan en esas otras redes sociales, es colocar videos en formato vertical en TikTok, en Instagram, en Facebook, que no publique a veces en YouTube cosas tontas, por ejemplo, que estoy haciendo un diseño y se me viene algo a la cabeza, esto podría interesarles y grabo rápido y lo comparto por ahí. Entonces, para que estén pendientes si quieren o si tienen una red social de su preferencia para que me sigan ahí. Johan, no he intentado crear una página web. Alba, tengo una página web, se llama johandesigns.shop. Ahí está la página web. ¿Qué pasa? Que esa página web está creada con WordPress, que básicamente WordPress no se puede colocar tan fácilmente en YouTube, pero Shopify, que es una empresa que es para específicamente tiendas online, te permite añadirlo o te permite eh, hacer una conexión con YouTube donde en los videos puede aparecer, puede aparecer sobre el video un producto, un diseño, o en la descripción puede aparecerle los diseños que están disponibles. Entonces, por eso he optado ahorita, voy a trasladar el sitio web a Shopify. ¿De acuerdo? Entonces, a los que me compran diseños por mi página web convencional, que sepan que lo voy a pasar allá. Sobre todo porque yo hacía contenido de blog explicando cosas de bordado digital, pero era con la IA. No aparece uno de los resultados de búsqueda, sino que la respuesta aparece con IA. Entonces ya los resultados de búsqueda han caído. Entonces ya es difícil que encuentren la página web buscando fácilmente. Em, Dice Adela Álvarez, ¿hace diseños para vender? Si los hago, me pueden escribir al correo electrónico. Tengo ahorita mismo fechas de entrega entre 2 y 3 días porque estoy saturado de trabajo, gente. Fuera de eso, puedes escribirme ahí, puedes enviarme una imagen, explicarme tamaño, qué tipo de tela piensas bordar, porque eso se tiene en cuenta al momento de diseñar. Y pues ahí te respondo la cotización y te envío el enlace a la página web y todo eso. Pero que sepas que tengo un plazo de entrega relativamente entre 2 días, más o menos ahí. Pues, por eso mismo, porque me llevan bastante diseños. Entonces, gente, creo que llegué al final de los mensajes. No sé cómo me dio la voz para tanto. Eh, yo creo que voy a, yo puedo escribir acá. Creo que no puedo escribir acá, gente. Eh, Voy a escribírtelo acá vamos a aprender aquí un momentico para escribirles mi correo electrónico, gente. Está en la descripción del canal, pero de todas formas se lo voy a pasar para que lo tengan.
Permítanme un segundo. Johan. Vamos a pegarlo acá. Mi correo electrónico. Um, Permítanme un segundo. Este es mi correo electrónico, gente. Ahí se lo coloqué en los comentarios. Entonces, bueno, gente, 2 horas y 5 minutos, un miércoles. Increíble que me hayan acompañado hasta este momento. Gente, gracias por estar aquí. Espero que les haya sido de utilidad este directo, que hayan aprendido algo, o por lo menos que se hayan entretenido aquí hablando cháchara conmigo un rato mientras tomaba café. Entonces, la verdad es que les agradezco por estar acá. Ya saben, en los comentarios pueden dejar cualquier duda que tengan, sugerencias, lo que sea, temáticas que quieren que trate. Nelson dice muy buen live, muchas gracias a ustedes, Nelson, por estar acá. WhatsApp tiene, Adela, sí tengo WhatsApp, eh, el WhatsApp para negocios. Déjame y te paso el número porque no me lo sé de memoria. Déjenme y se los paso, a ver. Sí tengo. De hecho, les voy a pasar el WhatsApp Business que tengo. Vamos a ver. Se los voy a pasar para los que le interesan ahí. Profe, lo voy a seguir en TikTok. Estoy como Rey Bordados. Perfecto. Gente, por cierto, si alguno de ustedes sube contenido o alguna cuestión así, quieren alguna colaboración, a mí me encantaría, gente. Simplemente díganme si hay algún creador de contenido de bordado que ustedes sigan y quieren una colaboración, también escríbanle y digan, oye, colabora con Johan, hagan un video juntos o algo. Me encantaría a mí, les digo. Les voy a colocar aquí mi número de WhatsApp, ¿de acuerdo? Contesto en horario laboral. Fuera de horario laboral, lo apago. A ver, fíjense que no me lo sé de memoria. 493 83. Por cierto, dentro de 2 días va a estar subtitulado este directo y con capítulos, por si les interesa rever alguna parte que sea fácil de encontrar. Más 57, 324, 493, 8344. Ese número que está ahí apareciendo ahorita mismo es mi WhatsApp. Lo pueden copiar, me pueden escribir. Respondo en horas laborales de Colombia, es decir, de 8 de la mañana a 12 del mediodía, de 2 del mediodía a 6 de la tarde. Ahí me pueden enviar cualquier detalle. Gracias, en lo posible, si les interesa seguirme en redes sociales, está en la descripción. Gracias por estar aquí. Simplemente con el hecho de estar aquí apoyan el canal. Si les interesa apoyar el canal, abajo encuentran los enlaces para volverse miembros del canal. Hay un videito que les explica. También si tienen la oportunidad ahorita que publique esta semana los diseños y les interesa, pues adquieren los diseños y así de todas formas matamos 2 pájaros de un solo tiro y colaboran a que pueda crear contenido a esto a tiempo completo, porque ahorita mismo estoy dividido entre mi trabajo y crear contenido. Entonces cuando lo pueda hacer a tiempo completo, pues con el favor de Dios será mucho mejor. Entonces, también si tienen la oportunidad de hacer alguna donación, abajo está mi enlace de PayPal, o si quieren algún diseño, ahí está mi correo electrónico y mi WhatsApp web. Gracias, dice Francisco. A Adela dice que escribe más tarde. Gracias a ustedes, gente. No le quito más tiempo, que almuercen rico, que tengan un excelente día o que cenen, dependiendo del país donde está. Y gracias por estar ahí, de verdad. Este directo, no sé por qué, pero me sentí muy especial, muy enérgico, me gustó mucho. Hablé sin parar y miren que no me quedé sin voz a pesar que vengo saliendo de un resfriado y estoy contento y estoy esperando ya que sea sábado para estar en el directo del sábado y que sea otra vez miércoles por hacer otro directo así como este. Gracias, gente, que tengan excelente día, bendiciones a todos, nos vemos, chao chao.